Muy buenas noches a todos los seguidores de Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max. Ya nosotros nuevamente en la segunda jornada, segundo día, día 2 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, sede aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. El día de hoy, Ovetense que va a estar enfrentando a la selección de Villa Hayes, partido que estará prácticamente definiendo a uno de los clasificados. Ovetense que debutó el día de ayer con un empate sin goles, 0-0 ante KQP. Y el día de hoy, por supuesto, estará jugando ante Villa Hayes. Duelo interserial del Grupo B. Ovetense que integra la Serie A del Grupo B y Villa Hayes la Serie B del Grupo B. Ya a primera hora el equipo de Encarnación le ganó 4-1 a Cazapá, Encarnación que había perdido el día de ayer ante su similar de Villa Hayes que rival del día de hoy de la selección ovetense que se estrenó ganando el día de ayer a Encarnación. El día de ayer aquí Itagua y Cazapá igualaron 2-2, lo ya mencionado Ovetense y KQP terminaron igualando 0-0 y Villa Hayes le ganó 4-2 a Encarnación. Ya a primera hora el día de hoy, Encarnación le ganó 4-1 a Cazapá. Por ahora las posiciones están de la siguiente manera en el Grupo B, por la Serie A. Ovetense, KQP e Itagua igualan con un punto cada uno, mientras que por la Serie B del Grupo B, Villa Hayes con 2 puntos, un partido disputado, Encarnación 2 puntos, 2 partidos ya disputados y Cazapá 1 punto. En 2 presentaciones ya la selección de Cazapá. El día de hoy, a continuación de este compromiso entre ovetenses y villahayenses, van a estar jugando las selecciones de KQP e Itagua. Partido que Ovetense va a estar mirando de reojo porque son selecciones que forman parte de la misma serie del grupo justamente de la selección ovetense. Por ahora, lo cierto y lo concreto es que los 3 equipos de la Serie A de Ovetense terminaron igualando en sus respectivas presentaciones. Y es por ello que todo parejo en estos compromisos que van a estar jugando el día de hoy los 3 equipos de la serie de Ovetense. Ovetense que empató el día de ayer, no pudo realizar el juego que siempre lo caracteriza, no estuvo bien la selección ovetense el día de ayer, en esos tenemos que ser sinceros, no fue lo mejor de la selección ovetense. Estuvimos justamente siguiendo todos los compromisos de la selección ovetense en su etapa de amistoso, ¿verdad? Uno no puede comparar los amistosos con los partidos oficiales, pero sí en cuanto a juego, cómo se tuvo justamente no fue de lo esperado comparando con los partidos amistosos. Esto por supuesto sacando el último partido ante Caaguazú, que se estuvo jugando en la ciudad de Caaguazú, donde fue totalmente superado ante la selección de Caaguazú. En cuanto a ovetenses y villahayenses, justamente estuvieron jugando en la fase de amistosos previo a que Villa Hayes esté comenzando su etapa clasificatoria ahí en la zona del Chaco paraguayo. El primer partido amistoso de la selección ovetense fue justamente en la ciudad de Villa Hayes, ovetense que cayó 5-2. Fue superado en ese compromiso por la selección de Villa Hayes y luego el tercer partido amistoso Ovetense estuvo recibiendo aquí a la selección de Villa Hayes. Ovetense se llevó la victoria por el marcador de 2-0. Fue 5-2 victoria de Villa Hayes
en la ciudad de Villa Ayes, y aquí en el Coliseo Departamental El Cerrito fue victoria 2-0 de Ovetense. Partido donde sí, el seleccionado albirrojo pudo demostrar mejor juego, fue superior justamente al equipo de Villa Ayes, que cuenta con jugadores importantes, jugadores ya de largo recorrido en el salonismo paraguayo, que sin lugar a dudas será un verdadero partidazo el día de hoy entre Ovetense y Villa Ayes. Ovetense no le queda de otra, debe de ganar su compromiso el día de hoy y esperar justamente un tropiezo de la selección, o en este caso esperar que empaten, digo bien, por lo menos KAQP e Itagua, o por lo menos que no gane la selección de KAQP. En caso de victoria de Itagua, Ovetense va a estar jugando el día de mañana ante Itagua, y es por ello que en caso de victoria o empate ante Itagua, va a estar definiendo ante la selección de Itagua el pasaporte a la siguiente etapa, al mata-mata. La selección de KAQP, que hoy justamente va a estar enfrentando a Itagua, como ya lo mencionamos, y el día de mañana KAQP va a estar enfrentando a la selección de Encarnación, que hoy sumó sus primeros puntos, sumó su primera victoria, había caído ante Villa Ayes, y esto por supuesto hace que el día de mañana Encarnación juegue su pasaporte para la siguiente etapa contra KAQP, y esto es bueno porque KAQP es uno de los rivales de Ovetense, justamente en busca de llegar a la siguiente etapa. Así está el panorama de cómo está la situación de la querida albirroja ovetense. Esperemos que hoy puedan despertarse ya varios jugadores. El día de ayer no tuvieron un buen partido, no fue el debut deseado por parte de toda la afición deportiva. Pero esto es fútbol, los jugadores tendrán su revancha, y no me queda duda que el día de hoy esa garra ovetense, esa garra albirroja va a salir a relucir para poder lograr la primera victoria, sumar de a 2 en este campeonato, y así llegar al último partido de este grupo el día de mañana con chances claras para poder llegar a la clasificación. Nosotros ya recibimos al compañero Aldo Montiel, quien estará en los relatos el día de hoy. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme saludar a toda la audiencia de fútbol ovetense, a Canal 5 TV Mac, en este trabajo en conjunto. Con nosotros ya estamos listos hoy aquí en el Coliseo Departamental para esperar un partido preponderante, un partido clave, fundamental para las aspiraciones del cuadro ovetense, que hoy va a estar buscando su primer triunfo y ante un gran equipo que es la selección de Villa Ayes, que tiene figuras capitales en su equipo, pero los partidos, como se suele decir, tenemos que jugar. Ovetense tiene esa ventaja, ese plus de ser local, y lo tiene que hacer sentir jugando aquí en casa ante una selección de Villa Ayes que viene de ganar a la selección de Encarnación el día de ayer. Vamos a ver cómo se presenta el choque en la noche de hoy, señores. Ya le recibimos también a su compañero Antonio Florentín en los predios de este partido. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, Aldo. Aquí el compañero Aníbal, a Claudio, a César Escobar, a César Benítez, en fin, a Gabo, a todos los compañeros de Canal 5 TV Más y Fútbol Ovetense, ya presentes aquí para lo que va a ser el partido de Ovetense ante Villa Ayes, la segunda presentación del equipo albirrojo, que buscará hoy ganar para que pueda seguir en carrera. Otro resultado lo estaría alejando de la clasificación, por ende hoy solo resta ganar y ganar para el equipo ovetense. Ayer no se pudo ante KAQP,
Hay que reconocer siempre que el rival también juega. Cacupé planteó bastante bien, pero Ovetense no tuvo esa sapiencia para poder derribar la defensa del conjunto cacupeño la noche de ayer, que planteó bastante bien, reitero, el trámite del partido, lo esperó a Ovetense y jugó de contragolpe porque tenía jugadores bastante rápidos. Hoy veremos cómo se da la estrategia a ver Oscar Rubén Ledesma, porque hoy no le queda de otra. Ovetense tiene que salir a ganar, tiene que buscar desde el vamos el gol de apertura para que pueda ganar este compromiso. El rival es diferente, el rival es más experimentado que el de Cacupé. No sabemos si va a ser con la misma velocidad con la que jugó Cacupé ante Oviedo, este rival de turno que es Villalles. Coincidentemente con los dos, Oviedo jugó amistoso, tanto con Cacupé como con Villalles. A los dos lo conoce bastante bien, por ende uno supone de que la estrategia ya estará siendo manejada por los jugadores del conjunto albirrojo. Hoy una escasez de público ovetense, porque sabemos perfectamente que el público ovetense es resultadista y ayer no se ganó, entonces hoy, por ende, esta escasa afluencia de la afición deportiva ovetense para este partido. Ojalá hoy se pueda ganar y mañana reventar con público, porque muchas veces también eso influye increíblemente en el jugador ovetense. Cuando hay más público, ovetense siempre, no quiero utilizar el término, pero es lo que siempre ocurre, arruga justamente. No le salen las cosas cuando hay mucho público, sea en fútbol de campo, en fútbol de salón, y hoy no hay esa cantidad que vino ayer. Y vamos a ver cómo se presenta el compromiso para el equipo albirrojo en la jornada del día de hoy. Auguramos que se pueda ganar por sobre todas las cosas. Jugando bien, jugando mal, no importa eso, hay que ganar para seguir teniendo chances de clasificación, porque o si no, un resultado adverso hoy, ovetense queda prácticamente eliminado. Vamos a ver qué ocurre en la jornada del día de hoy. Ovetense ante Villalles, un rival más que importante para ovetense, porque ganarle a Villalles generaría también un envión anímico más que importante, tanto por el plantel como también por el público en general. Así es que auguramos que hoy pueda ser una linda fiesta deportiva y que gane ovetense, que es lo que estamos esperando. Bien, señores, ya están los protagonistas en vestuarios. En un momento van a estar saltando rumbo a la pista de juego. En el coliseo abierto he visto que estaban trabajando la parte competitiva, justamente el plantel del conjunto de Villalles para el partido en el día de hoy, mientras que ovetense aquí dentro de la pista de juego. Pero van a rumbo al vestuario ya. Y bueno, no hay mucho público, Aníbal, por parte del cuadro ovetense. La gente de Villalles está ya repleto hacia el sector que le corresponde a la gente de Villalles. Tempranamente llenando su sector para el partido del día. Asimismo, una pena, público que el público ovetense que justamente no llenó, no está llenando hasta el momento, porque aún falta algunos minutos para el inicio del compromiso, pero se puede decir que la parte de Villalles está prácticamente colmada, y el sector que obviamente es un sector donde podría ingresar mayor público, pero no se ve justamente lo que se vio el día de ayer. El día de ayer sí estuvo colmado la parte de plateas, que corresponde totalmente al público ovetense. Ojalá que los jugadores puedan justamente sacar a relucir esa garra, ese amor propio, porque ellos seguramente, Aldo, son conscientes de que no hicieron un buen partido el día de ayer y necesitan reivindicarse, y este es el partido. Este es el partido, un partido que seguramente se va
a presentar con el cuadro de Villa-Ayes, teniendo más el balón, y es allí donde Ovetense siempre se hizo fuerte, arrancando de atrás, contragolpeando, como se dice, y esperemos que pueda ser certero el equipo albirrojo. Ayer fue un partido donde Ovetense proponía y KQP hacía ese trabajo que a Ovetense siempre lo caracterizaba, de marcar atrás y contragolpear. Hoy se va a tener seguramente, veremos justamente cómo se presenta, pero uno analizando a los jugadores que tienen justamente tanto Villa-Ayes como Ovetense, que se estarían presentando de esa manera este compromiso. Ovetense que ya realizó el trabajo precompetitivo aquí en la pista de juego del Coliseo Departamental El Cerrito. Villa-Ayes que estuvo realizando en el abierto, en el Estadio Municipal Abierto El Cerrito. Ya en este momento ingresando a la pista de juego la selección villayense. Bien, señores, aparece el cuadro de Villa-Ayes dentro de la pista de juego, pisando para el partido del día de hoy, en espera de un gran espectáculo, señores. Vamos a ver cómo se presenta el partido de esta noche. Me imagino que va a ser bravo, va a ser como una final este partido. No hay de otra para ambos seleccionados. Quizás para Villa-Ayes, que va a jugar su partido más importante el día de mañana ante la selección, que va a estar jugando ante la selección de Caazapá, prácticamente, que hoy perdió. Tiene esa ventaja. Lo de Ovetense no hay vuelta que dar, tiene que ganar. Villa-Ayes quizás con la victoria de ayer, mañana juegan ante un equipo que prácticamente está eliminado, tiene esa ventaja de poder recuperarse. Pero lo de Ovetense no hay esa posibilidad de recuperarse, porque KQP después juega. Si gana KQP, prácticamente va a estar orillando su clasificación, Aníbal Martínez. Sí, así mismo, Aldo. Ovetense tiene que ganar. En caso de empate no va a estar quedando aún fuera, pero se tiene que dar algunos resultados. No tiene que ganar el día de mañana KQP, justamente para que Ovetense pueda jugar ante Itagua y ganar ese compromiso. Y va a también tener que estar aguardando lo que haga KQP. Pero lo cierto y lo concreto, para no estar sufriendo, Ovetense tiene que ganar el día de hoy, esperar que luego de este compromiso KQP no gane su compromiso y así poder tener chances claras de llegar a la siguiente etapa. Uno cree que Ovetense ya no va a tener el partido que tuvo el día de ayer. Hoy van a estar despertándose los muchachos para que de esa manera pueda conseguir su primer triunfo en este campeonato nacional. Señores, la expectativa en el día de hoy que se viene, ya está trabajando los peloteros correspondientes. El equipo de Villa-Ayes espera por Ovetense. La red de estación de servicios San Francisco para su emblema Petrosur San Francisco, unos 3, 4 y 5 y 6 del Grupo Pago, patrocinador oficial Salonismo Ovetense. Electro Ovetense, la casa más completa de electrodomésticos y muebles en general. Si usted quiere con el Electro Ovetense, puede sucursales en Santaní, Capibarú. Ingeniero Edgar Comán, presidente honorario de la Escuela Azucena y ex presidente de Ovetense 6-2 a la querida albirroja. Edgar Comán apoya al futsal. Quirios, Coronel Oviedo, si querés lucir en cancha, vestí Quirios. Te aguardan en su local sobre calle 1 de marzo, media cuadra de la Catedral. Sanatorio San Carlos cuenta con médico clínico y pediatría de urgencia las 24 horas. Terapia de adultos y neonatología, servicio de imágenes, Sanatorio San Carlos. Es hora de crecer en el quinto departamento del Cabazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Bien, señores, ahí está toda la expectativa para este partido que se viene en el día de hoy. Bueno, el que no trabaja con el grupo, Gary Ayala, justamente, me imagino, Gigi Ayala, perdón, estará con algunos inconvenientes. Aníbal Martínez, el jugador de mucha técnica que tiene el equipo de Villa. Sí, el día de ayer, Aldo, aproximadamente en el inicio prácticamente del partido, se desgarró Gigi Ayala y prácticamente descartado.
descartado para lo que resta del campeonato, justamente en el inicio prácticamente del partido ante la selección de Encarnación. Y es una resta importante de la selección villahallense, ya que se trata de un jugador de mucha experiencia, el multicampeón en futsal FIFA con Cerro Porteño y también con la selección de Villahalles, por supuesto, en fútbol de salón, que ya no va a estar formando por lesión del plantel de Villahalles. Bien, señores, ahí está la expectativa para este partido. Van a vestuario nuevamente la gente de la selección de Villahalles. Se espera también por el cuadro betense. Movilcom, porque 27 años en el mercado betense nos avalan. Traemos a la ciudad soluciones tecnológicas y los últimos lanzamientos a nivel mundial. Movilcom, expertos en tecnología. Zona Dental, Sociedad Anónima, Territorio de la Buena Sonrisa. Zona Calle Teodoro, contacto 83, audición de 0. ACIC Group, asesoramiento contable e impositivo. Desean Dios a la selección betense. GIT, juguetería, bazar y regalos para la mayor variedad y mejores precios. Casa Central, Ruta 8, casi Montaguín, sucursal. A paso el mercado 1. Es alternativa moda, contacto 834-22-962. La familia Silvero Báez, siempre apoyando y alentando a la selección betense. Consultorio pediátrico, Toro Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos sobre calle Plajaray. También atiende el senador de San Carlos, Juancito Torres, concejal municipal de Coronaviedo, siempre apoyando el deporte consuetense. Juancito Torres, lista 2, opción 2. Consultoría Servicom de Contador Público. Víctor Alparenga, siempre acompañando el deporte aquí en Coronaviedo. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronaviedo. Su mensaje del intendente principal, abogado Marco Benítez. El INE Electrodomésticos desea los mejores artículos para el hogar Taguarda sobre calle 1 Marzo en el barrio Capitán Roa. Supermercado Favesa, venta mercaderías a mayor y menor. Favesa, orgullosamente betense, sponsor oficial de la Birroja. Internet, TVMAX, disfrutar sin límites de todas sus plataformas. TV Cable, TVMAX S.A., disfrutar sus canales analógico y digital. Smart Plan, servicio presencial, telefonía móvil, accesorios para celulares y aparatos electrónicos sobre calle 1 Marzo, media cuadra de la Catedral. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto 94-472-27. Goce, concejal, la suma 2. Jalil Goce, concejal 2026. Lista 2, M opción 2. Bien, señores, ahí está el cuadro betense. Ya está el cuadro de la capital del trabajo dentro de la pista, trabajando. Se aguarda este gran partido de la noche de hoy. Y va llegando de a poco también el público de la capital del trabajo para tratar de alentar a este equipo albirrojo que necesita el aliento, el empuje del público de la capital del trabajo para el partido de esta noche. Florentino Franco Martín, técnico de construcciones, proyectos, planos en general, anexo, material de construcción. Al costado mismo lado oeste, la iglesia de San Pedro. Pey Vargas, concejal 2026, lista, 2 opción 4, videos, somos todos. Pey Vargas, concejal. La familia comercial, electrodomésticos, inmuebles en general, la media cuadra de la estación de servicios Pablita, contacto con Marcos Acosta al 744-410-697. Con Shot, el shot más frío de la ciudad, servicio para tus eventos especiales. Shot Pilsen, Munis, original Ultra. Y Escola, entrega inmediata con total 71-794-310. Denico N, concejal municipal de Coronaviedo de Sácidos a la selección betense en este campeonato. Consultoría M&M6 y Rancho Minera apoya a la selección betense en este campeonato. Estudiar dirección técnica en fútbol en el Instituto Técnico Superior para Tecnicaturas en informática, electricidad y diseño de interiores presencial y semipresencial. Contacto 85-874-748. Francisco Rojas Soto de Sácidos a la selección betense en este campeonato nacional. Ingeniero Gustavo Velázquez, secretario de Obras de la Gobernación del Caguazú, apoyando siempre el deporte en el quinto departamento. Ferretería San Francisco, Francis Martínez, variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención sobre Héctor Roque Duarte, barrio Azucena. Ferretería San Francisco, Pescadería El Amanecer, en esta Semana Santa los pescados más frescos y los mejores precios sobre calle Teonó, a media cuadra de Puerto Urú, orgullosamente betense. Solo Automotores, las mejores soluciones y precios para tu vehículo que siempre soñaste. Contactá con el asesor de venta Emilio Rodríguez al 71-60-11-35. Muy bien, ahí está, señores, abrazándose los jugadores del conjunto de la capital del trabajo. ¿Será que va a tener hoy Diego Rivero algunos minutitos? Vamos a ver, Diego Rivero fue el único que no pudo jugar el día de ayer, obviamente junto a Norberto Niño Trinidad. Ojalá que el día de hoy ya pueda tener algunos minutos. Ayer se lo necesitaba ante la ausencia, ante el no buen partido de muchos jugadores. Por supuesto, uno quería verle a Diego Rivero. Sabemos que no está en su plenitud física, sabemos que no está en un 100%, pero atendiendo a el partido que tuvieron algunos de sus compañeros, uno quería verle también a Diego Rivero. Es uno de esos que se va a matar en cancha, no estando inclusive en un 100% por esta querida selección ovetense.
Señores, ya está el quinteto ovetense para el partido de hoy. Están conversando. Almirón, aparece Michel Saucedo, Marcelo Jiménez, Julio Zamudio, por ahí hablando con ellos. También Leandro Brites. Señores, en un momento se viene ya este partido en el día de hoy. Profesor Jerónimo Maldonado, secretario de Deportes de la Municipalidad de Codorníu. Ahora eso es de la Albirroja Ovetense. Abogado Darío Flores, saluda a toda la afición deportiva. Desea un buen campeonato nacional a la escuadra Albirroja. MA, condiciones de Miguel Almirón, condiciones de obras en general, contacto 62 945 509. Servicio de transporte Rivero Recalde, el bus oficial de la selección ovetense, contacto 82 851 566 con Miguel Rivero. Taller Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos en general en el barrio de Azucena. Robert Sanabria, gran deportista, alienta la Albirroja Ovetense. Ale Joya de René Zárate, venta y fabricación de joyas Trilogía, contactos al 764-19-026. Osvaldito Mora, concejal 2026, lista 2, opción 3, lo mejor está por venir. Osvaldito Mora, concejal 2026, Titán Centro de Alto Rendimiento, vení a entrenar con Jesús Caballero, contactos al 71-703-691. Pablo Frente Pico desde la colonia Blajaray, siempre apoyando el deporte. Academia Formativa de C10 del profesor Severiano Martínez, contacto 76-433-401. Él es capitán campeón con el 8 de diciembre, Alfredo Uldera, se adhiere a esta fiesta salonística deseando estos a la selección ovetense. Bien, señores, ahí están posando los jugadores que forman parte del equipo base para el partido en el día de hoy. La novedad en ovetense, aparece Leandro Brites para arrancar este partido. Sí, aparece Leandro Brites para arrancar desde el vamos, en el quinteto inicial, el capitalino Leandro Brites. Sí, señora. Vamos a ver, este es el partido de Leandro Brites. Porque hasta aquí se ha esperado muchísimo de él, Aníbal, hay que recalcar. Sí, Aldo, así mismo fue uno de los marcados justamente porque no está teniendo un buen campeonato, no tuvo un buen campeonato, digo bien, tampoco no lo vimos bien en la etapa de amistoso, pero uno espera, yo tengo la certeza de que este podría ser el partido de Leandro Brites para justamente reivindicarse con el público ovetense. Es un jugador rápido, técnico, que ojalá el día de hoy ya aparezca para bien de la selección ovetense. Señores, aparece también el equipo de Villalles. Esto arranca dentro de algunos segundos. Charlo de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlo de sponsor oficial de la selección ovetense. Matías Roló, como siempre, apoyando los deportes en la ciudad de Codorníu. Doctor Carlos Godoy, diputado nacional, extiende su saludo a todos los deportistas de ser metido de los 6-2 a la selección ovetense. Casa Center, el centro de tu comodidad. Electrodomésticos, muebles, productos electrónicos y más. Casa Center, Avenida Mercado Estigarribia, contacto 62 335 353. Para disfrutar de una vida saludable, rica en calcio y vitaminas. Nada mejor que leche Los Colonos, entera, descremada y semidescremada con fibra activa. Más energía a tu vida con leche Los Colonos. Calidad cooperativa Colones Unidas. Hierba mate Colón, mejor imposible. En tu terreno debe faltar el nuevo sabor equilibrado que te refresca el día. En R y Tres Corales, Raúl Nardelli, Intendente 2026. Juntos haremos más. Raúl Nardelli, Intendente. Abogado Raúl Portillo, Estigarribia, capacidad y solvencia en sus trámites judiciales. Abogado Raúl Portillo, siempre apoyando el deporte. Trans Fariña, del doctor Miguel Fariña. Servicio de fletes en general. Trans Fariña, estos a la selección ovetense. Filca Comercial, Bazar, juguetes, porcelanas, flores artificiales, todo para sus regalos florales. Filca Comercial en Asunción, Paraguay. Elvio Castro, Intendente 2026. La suma de todos. Lista 2M, Elvio Castro, Intendente 2026 aquí en Coronel Oviedo. Joel Sanabria, apoyando siempre la selección ovetense de fútbol de salón. 5 CGSA, del licenciado César Cantero. Asesoramiento impositivo, proyecto, consultoría. 5 CGSA, lo esperan en el barrio de Azucena. Temple Sport, el corte, el temperamento. Atuendo deportivo Surumá con los mejores diseños. Temple Sport, vista a los campeones. Farma Mía, la farmacia del barrio. Receta, perfume, toma de presión, aplicaciones, descuentos especiales, anexo de viso de cobranza, multipago, emprendimiento Mía, en el barrio San Isidro. Comercial Elena de Jorge Mosquera y familia, todo para subir la canasta familiar con precios ventajosos. Comercial Elena Media Cuadra del Club Guaraní. Vende emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, conductora y consultora, apoyando siempre el deporte en la ciudad de Coronel Oviedo. Licenciado Carlos Balmori, gran deportista, como siempre, apoyando el deporte en nuestra ciudad. Aura, éxitos a la Albirroja Ovetense. Farma, oferta, cuida tu salud, economía, tres locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Rodrigo López, concejal 2026, lista 2, emoción 5, la suma de todos. Rodrigo López, concejal. Bien, señores, estamos listos para este partido en el día de hoy. Ahí están los protagonistas. Aparece en el conjunto de Villalles los 5 que van a arrancar, señores. Ahí está el portero
Gabriel Tuto Jiménez. Aparece Falcao Rivas en el equipo inicial. También aparece el jugador Adán Román. Su hermano Pitu Román. Y Ariel Zárate, el orqueteño, formando parte del plantel, señores, del conjunto de Villalles, que tiene un equipo notable, un equipo muy bueno. Se viene este duelo, se viene este compromiso. Va a arrancar dentro de algunos segundos. Azotevidense Industria Maderera, terciarios multilaminados. Azotevidense, sponsor oficial de la selección ovetense. NR, conductora de Nelson Rolón. Tu hogar, tu futuro. Contacto al 82-663-859. Doctor Jorge Alfonso, apoyando siempre la zona práctica del deporte. Aura estos a la Birroja ovetense en este nacional. Rosana, abogado, intendenta 2026 por la ciudad que mereces. Oviedo, por sobre todo. Rosana, abogado, intendenta de Coronavirus por la lista 3 del PLRA. Liberty Import, importación de artículos americanos nuevos y seminuevos. Contactos al más 1908-239-3631. Cantera San Luis, de la familia Barrios Vázquez. Anexo alquileres, maquinarias pesadas. Contactos de 1-438-537. Distribuidora Dani de Daniel González. Distribuidor exclusivo del Acto de la Toranda para la zona de Coronel Oviedo y alrededores. Lo esperan en el barrio Azucena. Fruta y crema helados para saborear con la familia desde el barrio Santa Lucía para todo el territorio nacional. Pedidos al 85-210-313. Bien, señores, todo listo para el comienzo de este partido en la noche de hoy. Estamos en vivo a través de Fútbol Ovetense, a través de Canal 5 TV Max, en esta cobertura del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Segunda jornada. Va a jugar el cuadro ovetense, va a arrancar el partido. Todo listo para que esto empiece, para que esto se juegue. Señores, ahí está para mover la pelota. Aparece Julio Zamudio. Va a jugar para Marcelo Jiménez. Mueve la pelota el cuadro ovetense. En marcha este partido. Nosotros presentamos los relatos del profesor Aldo Montiel para Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max. Pelota arriba. Va saliendo el arquero. Ahí está Jiménez dejando la pelota para Román. Román que va tocando la pelota, dejando para Falcao Rivas. Juega bien para Román. Este arriba buscando la presencia de su hermano. Habrá pelota que va a corresponder. Salida para Ovetense. Por Oviedo Menezes. Julio Volpena, concejal 2026. Lo mejor está por venir. Lista 2, opción 12. Julio Volpena, concejal 2026. La Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, fomentando la difusión del arte, la cultura y el deporte, acompaña en esta fiesta salonística al seleccionado ovetense. Domina Almirón, le pega directo al arco. Potente el disparo de Almirón. La pelota que va por línea final. Habrá salida que va a corresponder para la selección de Villalles. Doctor Carlos Vera, director del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, apoya la zona práctica del deporte y avienta la birroja. Zárate que juega, se anticipa Michel, cubre pelota afuera, lateral para el equipo de la capital del trabajo. Ahí está para jugar en zona defensiva Marcelo Jiménez. César Guillermo Miño, director de comunicación de la Gobernación del Cabazú, extiende su saludo a toda la afición deportiva. Chapería y pintura Mi Coche, de tocando la mejor pintura para tu coche. Contacto 71-440-999. Sale jugando Leandro Brites, tocando para el portero, levanta Almirón arriba para Leandro, salta, no alcanza, no pudo llegar a esa pelota. Habrá salida defensiva que va a corresponder para el portero Tuto Jiménez. Doctora Noelia Villalba, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria, se adhiere a esta fiesta del salonismo, augurando éxitos a la albirroja ovetense. Abogado Alan Escatiolo, administrador de la Sacro de Oviedo, apoya augura éxitos a la albirroja. Jugando Zárate, Zárate mueve la pelota para Román, que escapó, buena jugada, a ver, se metió Román, tocó la pelota para Falcao. ¡Gol! De Villalles, Falcao Rivas, de zurda, gran jugada de Pitu Román, se fue, escapó, jugada personal, letal, balón adentro, Villalles que abre marcador aquí de visita, lo hizo Falcao Rivas, gana 1-0. Y fue un golazo de Osvaldito Mora, lista 2, opción 3. El gol de Villalles. El gol que llegó a los 1 minuto de ese primer tiempo. Muy buena jugada de Rodolfo Pitu Román. Quedó servido ahí el pase para que Andrés Falcao Rivas, con pierna zurda, vence la portería de Ever Almirón. Villalles, que quiere seguir con su racha de victorias, ya pasa a ganar el partido por 1-0.
Ahí está la salida, presionando Román, sale bien, pero está fuera, habrá saque lateral. Gana Villalles 1-0. Marcial Cardoso, concejal 2026, lista 3, opción 3 por el PLRA. Marcial Cardoso, concejal 2026, Futuro Padel Club y Funda Arena 5-12 espacios deportivos aquí en Coronel Oviedo para practicar tu deporte favorito. Reserva 84-300-889. Sale Marcelo Jiménez, controlando la pelota para Michel Saucedo. Mete el balón, va Michel, le pega al arco, pero está afuera. Habrá saque de arco que va a corresponder para la selección de Villalles. El director de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, ingeniero Jorge Torales, apoya la zona práctica del deporte. Aún estos a todos los seleccionados participantes del Nacional de Fútbol de Salón. Sale Román dio la gran jugada para el conjunto de Villalles, que abrió el camino para que llegue Falcao Ríos. La definición, corre Michel, no llega, pero está afuera. Golpe duro del arranque para el conjunto albirrojo. Maxus, el poder es tuyo y MG lo cambia todo. Representados en Paraguay por Condor Sassi. Más informes al 82-626-110 con Cristian Paredes. Víctor Ortiz, desde Pedro Juan Caballero, alienta y augura el mayor de los 6-2 a la selección ovetense en este campeonato nacional. Sale el portero Pitu Jiménez, a ver, tocando la pelota, marca Zamudio, robó la pelota al ovetense, atención, falta de Román, infracción, tiro libre para ovetense. La red de estación de servicios San Francisco para su emblema Petrosur San Francisco del Grupo Fago, patrocinador oficial del salonismo ovetense. Electro Ovetense, la casa más completa de electrodomésticos y muebles en general. Si usted quiere, con Electro Ovetense puede sucursales en Santaní, Capibarú. Ingeniero Edgar Comán, presidente honorario de la Espora Azucena y es presidente de Ovetense de Saistos. A la querida Albiroja, Edgar Comán apoya al futsal. Habrá pelota para Oviedo. Va a jugar Michel. 1-0 está el partido. Señores, a ver, va a jugar Michel Saucedo. Tocando la pelota para Leandro Brite. Entrega el pase. Marca, arrojándose al piso Zárate. Lateral, señores. Ahí está para jugar Leandro Brite. Saque de costado. Jugando el balón. Por abajo para la presencia de su compañero Almirón. Almirón domina. Toca la pelota para Michel. Mete el pase. Pelota que se desvía. Habrá salida. Quirios, Coronel Oviedo, si querés lucir en cancha, vestir Quirios, te aguarda en su local sobre calle Primerazo a media cuadra de la Catedral. Sanatorio San Carlos cuenta con médico clínico y pediatría de urgencia las 24 horas, terapia de adultos, neonatología, servicio de imágenes. Sanatorio San Carlos, es hora de crecer en el quinto departamento de Capazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Movilcom, porque 27 años en el mercado ovetense nos avalan. Traemos a la ciudad soluciones tecnológicas y los últimos lanzamientos a nivel mundial. Movilcom, expertos en tecnología. Habrá pelota para Ovetense, va jugando Marcelo, buscando para Leandro, ahí está Brites controlando el balón, metió el pase, dejando bien para Zamudio, Zamudio pide Leandro, está, tiró, cerca del palo el disparo. Sí, pivoteó bien ahí Julio Zamudio, pero no pudo darle dirección a su remate. Zárate tocando, Almirón en la cobertura, pelota afuera. Zona Dental, Sociedad Anónima, territorio de la Buena Sonrisa, calle Toronó, contacto 83-218-000. A6 Gruda, asesoramiento contable y positivo de Saistos a la selección ovetense. Dominando la pelota aparece Michel, jugando para Marcelo. Marcelo toca el balón. Michel, Julio, otra vez el pase atrás. La pelota del portero. A ver, trató de evitar. No pudo conseguir, pelota afuera. GIT, juguetería, bazar y regalos con la mayor variedad y mejores precios. Casa Central, Ruta 8, Casi Montaguer. Y sucursal a paso del Mercado 1. Es alternativa moda, contacto 83-422-962. La familia Silvero va siempre apoyando y adelantando a la selección ovetense. Román que toca, dejando para Jiménez. Ahí está el capitán. Lanza arriba, jugando para Dan. No pudo Pitu Román bajar la pelota. Habrá saque lateral. Consultorio pediátrico doctor Luis Fernández, la salud de tus niños es humano sobre calle Blajaray. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Juancito Torres, concejal municipal de Coronel Oviedo, siempre apoyando el deporte ovetense. Juancito Torres, lista 2, opción 2. Domina la pelota, a ver, metiéndose. Leandro Brites para Marcelo Jiménez. Pide Michel Saucedo. Ahí está el control. Sale Ovetense, atención, Michel filtró para Zamudio. Penal. Señores, ¿fue dentro o afuera? No cobró, creo que fue justamente... La reiteración de la jugada. Sí, a ver, justamente saque lateral es lo que cobra el árbitro del partido. Ah, ya. Sí, porque de inmediato hizo soltar el silbato. Uno pensaba que cobró algo el árbitro del partido. Sí, le dijo, levantate ahí a Julio Zamudio. Señores, habrá pelota que va a corresponder para Ovetense. Arriba Michel, baja de cabeza, saca por ahí.
Rechazando Román, pelota que va afuera. Consultoría Servicom del Contador Público Víctor La Parenga, siempre acompañando el deporte con el Oviedo. De 6-2 a la selección ovetense. Trabajemos, avancemos juntos para que todo mundo viene con el Oviedo. Es un mensaje al intendente municipal, abogado Marcos Benítez. El electrométrico se da lo mejor a Tico para lograr sobre calle 1 de marzo del barrio Capitán Roa. Se va el arquero Almirón. Juega para la presencia de Zamudio. Balón afuera para saque lateral. Supermercado Favesa, venta de mercadería por mayor y menor. Favesa, orgullosamente ovetense, sponsor oficial de la Albirroja. Internet de TV Max, disfrutar sin límite de todas sus plataformas. TV Cable, TV Max, se ha disfrutado sus canales analógico y digital. Va al pase arriba, buscando por ahí. Alcanza Ruiz Díaz el balón. Pero está afuera. Smoke Plan, el servicio de prestación de telefonía móvil. Asesoros para celulares y aparatos electrónicos sobre calle 1 de marzo a media cuadra de la Catedral. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyecto, creamos identidad. Contacto 94-470-227. Goce, concejal, asume a todo Jalil. Goce, concejal 2026, listos. En moción 2. Se está quedando Ovetense fuera del Nacional con este resultado. En su segunda presentación, señores, pero aún queda todavía mucho dentro del trámite del partido. Florentino Franco Martín, técnico de condiciones, proyecto, planos, secretario de Nelson, material de conducción, al costado mismo lado este de la iglesia San Pedro. Va Servín, perdió el balón, recupera Ruiz Díaz, marca Michel, pero está afuera. Lateral para Ovetense. Pey Vargas, concejal 2026, lista 2, opción 4, Oviedo somos todos, Pey Vargas, concejal, la familia comercial electromédicos y vuelve a general la media cuadra de la estación de servicios Shell, es Pablito, contacto Marcos Acosta al 744-10-697. Ahí está Zamudio que jugaba, Rodas que se cae. Señores, habrá pelota para el cuadro de Ovetense, saque lateral, toque de Guaireño en esta última, pelota atrás, va trabajando el arquero. Ahí está Almirón. Almirón jugó, dejó la pelota para la presencia de Rodas. A ver, toca atrás de Zamudio. Pelota afuera. Francisco Rojas Soto de 6-2 a la selección ovetense en este campeonato nacional. Ingeniero Gustavo Velázquez, secretario de Obra de la Gobernación de Cabazú, apoyando siempre el deporte del quinto departamento. Jugando atrás, Zárate despega el balón. Le pegó mal. Habrá salida. Juega Johnny. Se viene Jonathan. La marca de Román, tocó la pelota para Michel, a ver, pide Zamudio, la pelota para él, Zamudio, se cayó, perdió la pelota, recupera Rodas, a ver, quiere escapar, marca bien recuperando Johnny, sale para Ovetense, controla la pelota del zurdo, Johnny toca, dejando ver la pelota para Michel, ahí está Matías Servín, Johnny, ahí está Franco que va, Franco se metió, dejó para Michel, intenta meterse, dejó para Johnny, sigue llevando la pelota, a ver, pica Johnny, cruza por abajo, aparece el arquero Jiménez, jugó rápido para Ruiz Díaz, a ver, quiere cruzar, tiró la pelota afuera, salida para Ovetense, a ver, Almirón tocó la pelota para Julio juega para Johnny que quiere encarar, la marca de Zárate, le pegó un tirito de Johnny, recupera otra vez la defensa, saliendo Michel, roba Julio, pica el balón, le queda a Matías, Servín quiere meterse, a ver, va en el mano a mano, marca Román, deja la pelota para Johnny Franco, ahí está jugando para Michel, se repega la selección de Villalle, va Servín, cruzó, marcó Zárate, recuperando de la pelota, aparece, saliendo de contragolpe, ojo con Villalle, tiene el remate afuera. Tony Show del Soma Frío de la Ciudad de Servicio para eventos especiales, Show Pilsen Muni, original Ultra y Escola, entrega inmediata con Total 71-794-310 de Nico N, concejal municipal de Oviedo, de 6-2 a la selección ovetense en este campeonato. Consultoría M&M 6 Rancho Minera, apoya a la selección ovetense en este campeonato. Sale jugando Johnny Franco. Para la marca, el jugador de Villalles, a ver Johnny, tocó la pelota para Michel, filtra bien para Matías Servín, tiró, salvo el arquero, sensacional a tapar, el arquero va Julio, peleando con Johnny, va la contra, atención, Julio le pega, marca Michel, recupera el balón, sale Ovetense con Franco que va con velocidad, a ver, pide por ahí su compañero, Johnny tocó, era buena la situación. Ida y vuelta se hizo el partido. Villalle tuvo para llegar al segundo de contra. Ovetense también tuvo sus chances. Se abrió el partido de ida y vuelta. Habrá salida para Villalle. Estudió dirección técnica en el fútbol en el Instituto Técnico Superior para Carlton y Capturas en informática, electricidad, diseño de interiores, presencial, presencial, contacto 85-874-748. Va al pase, sale Almirón, el arquero que va preparando la salida para Ovetense. Jugó bien para Johnny, va con velocidad, a ver, cruza el remate, la pelota afuera. Pelota fuera de Franco. Y entraría el Ovetense dentro de la pista de juego. Ferretería San Francisco de Francis Martínez, variedades de productos
con los mejores precios y la mejor atención sobre este Roque Duarte, Barrio Azucena, Pescadería del Amanecer, en esta Semana Santa los pescados más frescos, con los mejores precios sobre Hito no, a media cuadra por Curú, orgullosamente Ovetense, solo automotores, las mejores opciones y precios para tu vehículo que siempre soñaste. Contactar con el asesor de ventas Emilio Rodríguez al 71 60 11 35. Varios cambios dentro del trámite del partido en la selección de Villalle. Va tocando la pelota. Ahí está la salida arriba. Corre por ahí, quiere alcanzar esa pelota el jugador Wilmer Pereira. Habrá salida para Ovetense. Charlot de Néstor Polaco López, alimentando el futuro del Paraguay. Charlot, sponsor oficial de la selección ovetense. Aguantando por ahí Silva. Silva lleva el balón. A ver, pivotea Silva. Escapó. Cobró falta, la abrió el partido. Y habrá tarjeta, señores. Tarjeta amarilla para Román. Matías Rodón, como siempre, apoyando los deportes en la ciudad de Córdoba Oviedo. Doctor Carlos Godoy, diputado nacional, tiene salud a todos los deportistas y les ha mañana los 6-2 a la selección ovetense. Casa Center, el centro de tu comodidad, electrodomésticos, muebles, productos electrónicos y más. Casa Center, Ariel Mercado y Arriba, contactos al 72-335-353 para disfrutar de una vida saludable, rica en calcio y vitaminas. Nada mejor que leche Los Colonos, entera, descremada y semidescremada, con fibra activa, más energía a tu vida con leche Los Colonos, calidad cooperativa Colonias Unidas. Hierba mate Colón, mejor imposible. En tu terreno debe faltar el nuevo sabor equilibrado que te refresca el día. En R.I. Corales, Raúl Nardelli, Intendente 2026. Juntos haremos más. Raúl Nardelli, Intendente. Muy bien, tiro libre para Ovetense. Amarilla para el 5, Iván González. En Villalle. Tiro libre, la segunda falta. Marcelo Jiménez le va a pegar. Sobre 8 de juego dentro del trámite del partido. Ahí está jugando por ahí Marcelo, regaló, sale el arquero, Almirón cortó bien el remate, salvó Marcelo, de milagro se salvó Ovetense, estaba el gol de Pereira. Sí, mala salida, mal tiro libre ejecutado por Ovetense, se salvó en esta última el equipo albirrojo. Arriba el pelotazo del golero, Almirón que va, gana y juega. Ahí está, dominando bien Servín, que toca para Marcelo Jiménez. Ahí está el zurdo, Marcelo va dominando la pelota, juega para el arco. Silva quiere bajar de cabeza, sale el arquero Jiménez que mete el balón por el medio. A ver, va escapando el coro de Villalle, recupera el Arcón. Silva que pide al Arcón, va para Silva. Fuerte el pase arriba. Sí, ahí robo de pelota por parte de Matías Servín. Justamente en esta última no pudo aprovechar ahí Carlos Alarcón. Era una clara para el equipo albirrojo. A ver, amarilla para Zamudio, la banca, para el arquero Tutu Jiménez. A ver, para el jugador físico ovetense también la tarjeta. Repartiendo tarjetas. El árbitro del partido a esta altura del partido. Abogado Raúl Portillo Estigarribia, capacidad y solvencia de trámites judiciales. Abogado Raúl Portillo siempre apoyando el deporte. Gran Fariña del doctor Miguel Fariña, servicio de plata general. La Fariña Urestos a la selección ovetense. Filca Comercial, bazar, juguetes, porcelanas, flores artificiales, todo para sus regalos flores. Filca Comercial en Asunción, Paraguay. Va saliendo el arquero. A ver, recupera bien el Arcón. Presiona Ovetense, jugó para Silva, escapando Silva, marca bien. Recuperando el equipo de Villalle. Silva va con todo. Atención, va el jugador ovetense, lleva el balón. Va Román de la marca. Recupera Ariel, presionando bien a Ariel. Jugó bien para Silva. El arquero. Qué bárbaro, señores. Se salvó el conjunto de Villalle. Falta de Matías Servín. Amarilla para él. Amarilla para Matías Servín, tira, tuvo Ovetense para marcar. Amarilla para Matías Servín, pero lo que desperdició el equipo albirrojo. Tuvo para llegar al empate, despertó el equipo albirrojo. Gran tapada del portero del conjunto Villalles. Elvio Castro, Intendente 2026, la suma de todos. Lista 2M. Elvio Castro, Intendente aquí en Córdoba Oviedo. Joel Sanabria, apoyando siempre a la selección ovetense de fútbol de salón. 5 CGS Alice y 2 César Cantero. Asesoramiento, dispositivo, proyecto de consultoría. 5 CGS lo esperan en el barrio Sena. Temples por el corte, el temperamento, atuendo deportivo sumados con los mejores diseños Temples. Por vista los campeones. Ahí está el pase por abajo, atención. Va ganando bien el remate de Matías Servín. No le agarró bien a esa pelota Matías. Habrá pelota para Ovetense. Va buscando la pared de Oviedo. Atención, Silva juega para Ariel.
Metió el pase, era buena la intención, señores. Ovetense va con todo. Farma Mía, la farmacia, el barrio receta, pero no como depresión, aplicaciones de cuántos cervezales, anexos, servicio de cobranza, multipago, sometimiento mío en el barrio San Isidro. Comercial Elena de Jorge Mosquera y familia, todo para subir la canasta familiar con precios ventajosos. Comercial Elena media cuadra del Club Guaraní. A ver, Román se tiró, dice el árbitro del partido. Ya está Diego para jugar el saque lateral. Ahí está Diego jugando primer contacto con la pelota. Va moviendo la pelota. A ver, Ariel tocó, se apuró para jugar, ganó Diego, jugó para Silva, Silva para Diego, está. A ver, la marca, pelota afuera. Sí, ya ingresó Diego Rivero en esta última toque ahí con César Silva. Llegó Ovetense. Román prepara la salida, presión alta en Oviedo. A ver, perdió tiempo lateral. Es el mejor momento de Oviedo en el partido. Sí, es el mejor momento del partido para el equipo ovetense. Ojalá que pueda aprovecharlo. Va jugando Maldonado. Maldonado lleva la pelota. Mete para Diego. Jugando bien para su compañero. A ver, recupera Silva. Lleva la pelota. A ver, no hubo falta, se la ha hecho el partido. Comercial Elena de Jorge Masqueres, familia, todo para subir el canasta familiar, con precio ventajoso. Comercial Elena, media cuadra, Cubrani, vende emprendimiento, el licenciado Edgar Zamudio, conductora y conductora, apoyado siempre el deporte nacional con el Oviedo. Arriba Román, bajó, sale Almirón, el arquero deja ir la pelota. Licenciado Carlos Balmori, gran deportista, como siempre apoyando el deporte en nuestra ciudad. Una éxitos a la Virroja Ovetense. Farma, oferta, cuida tu economía, te locales en Oviedo, sucursales en Villarrica y Santané. Sale jugando, moviendo la pelota al cuadro ovetense. Ahí está Diego, Alarcón lleva la pelota, dejando bien para Maldonado, se apuró, se le fue. Rodrigo López, concejal 2026, lista 2M, opción 5, la suma de todo Rodrigo López, concejal 2026. Bien, señores, lateral para Villalle. Azoteguesa, Industria Maderera, tercias y multilaminados. Azoteguesa, sponsor de la selección ovetense. NR, conductora de Nelson Rolón. Tu hogar, tu futuro, contando el 82-663-859. Va saliendo el arquero, a ver, va a quitar, remate fuerte, buscaba por ahí la presencia de su compañero. Habrá saque lateral. Doctor Jorge Alfonso apoyando siempre la sala práctica del deporte. Ahora estos a la Virroja Ovetense en este nacional. Va jugando a Maldonado, pide por ahí Alarcón, a ver, pide Diego, la pelota para Diego, pide el balón, Silva aguanta, a ver la marca de Román, Silva va, a ver, protegiendo la pelota ante la marca del rival, Silva, Román lo persigue, Silva sigue, jugando la pelota más atrás, tocando la pelota rápidamente, atención, manejando, Alarcón para Ariel Maldonado, diagonal tiró, zurdazo que va desviándose, ¿o no? Llegó Ovetense. Sí, llegó Ovetense a través de Ariel Maldonado ahí con la pierna zurda, remató la pelota que pasó por encima del arco de Villalle. Mejor Ovetense. Sí, ahora en este momento 9:23 para que se vaya esta primera etapa. Rosana Bogrado, intendenta 2026 por la ciudad que mereces, Oviedo por siempre y Oviedo por sobre todo. Rosana Bogrado, intendenta de Oviedo por la lista 13 del PLRA. Liberty por importación de artículos americanos nuevos y seminuevos, contacto a más 1908-239-3731. Campera Salud y la familia de Barrio Vázquez, anexo alquiler maquinera pesada, contacto a 71 438-537. Distribuidora Dani de Daniel González, distribuidor exclusivo del Alto de la Holanda para la zona de Oviedo y alrededores. Lo esperan en el barrio de Azucena. Ruti Creme helados para saborar con la familia desde el barrio Santa Lucía para todo el territorio nacional. Pedidos al 85-210-313. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCA, fomentando la difusión del arte, la cultura y el deporte, acompañan esta fiesta salonística al seleccionado ovetense. Porque Oviedo merece. Julio Balbuena, concejal 2026, lo mejor está por venir. Lista 2, opción 12. Julio Balbuena, concejal 2026. Doctor Carlos Vera, director del Hospital Materno Infantil de Oviedo, apoya la zona práctica del deporte y alienta a la Virroja. César Guillermo Miño, director de comunicación en la gobernación del Capazú, le tiene saludo a toda la visión deportiva. Chapería y pintura Mi Coche, Delito Cano, la mejor pintura para tu coche, contacto 71-440-999. Doctora Noelia Villalba, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria, se adhiere a esta fiesta del salonismo, augurando estos a la Virroja Ovetense. Abogado Alan Escadiolo, administrador de la SACO de Oviedo, apoya ahora estos a la Virroja. Va saliendo el arquero, ahí está, para quitar el golero, lanza arriba, muy fuerte el pelotazo, no alcanza a su compañero. Habrá saque de salida que va a corresponder para el cuadro de la capital del trabajo. Va a jugar, señores. Ahí está Almirón, tocando la pelota para su compañero. Pierde el control. Sale jugando Diego. Diego domina. A ver, pide a Zamudio. Diego jugó para Johnny, que va a encarar la marca al rival. A ver, Johnny va en el mano a mano. Atención. Juega dejando la pelota para su compañero Diego.
otra vez para Johnny, quiere meterse, juega otra vez para Diego, pisa, pide Ariel, va Diego, a ver para Johnny, controla más atrás, dejando para su portero Almirón, Almirón domina, el arquero que va jugando para Johnny, Franco del mano a mano, a ver, va escapando Johnny, de atrás, atención, recupera Román, marca Diego, pelota afuera. Maxius, el poder es tuyo. Y MG lo cambia todo, representado en Paraguay por Condo Sassi. Más informes al 812-26-110 con Cristian Paredes. Marcial Cardoso, concejal 2026. Lista, 3, opción 3 por el PLRA. Marcial Cardoso, concejal 2026. Sale Román, a ver, va tocando la pelota Jiménez, va tocando el balón, Gabriel tocó para Falcao Rivas, mete fuerte el pase. El director de la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, ingeniero Jorge Torales, apoya la zona práctica, le aporta una de estos a todos los seleccionados. A ver, sale jugando por ahí, va dominando el balón, Falcao Rivas, dejando la pelota para su compañero, pelota atrás, Jiménez, mete para Ruiz Díaz, marca Diego, Ruiz Díaz que gira, tiene la marca, recuperando bien Johnny, atención, va acelerando, va Johnny Franco, va a encarar la marca de Román, Johnny abre, dejando la pelota para Diego, Diego pisa, a ver, mete el pase, pelota afuera. Futuro Pavel Cluti, Foot Arena 5, 2 espacios deportivos, aquí en Coronel Oviedo para practicar tu deporte favorito, reservas al 84-300-889. Habrá pelota, va jugando Jiménez, el arquero, ahí está Jiménez, saca el disparo fuerte, apareció Almirón. Víctor Ortiz de Pedro Juan Caballero, aliente ahora al mayor de los éxitos a la selección vetense en este campeonato nacional. Profesor Jerónimo Maldonado, secretario de Deportes de la Municipalidad de Coronel Oviedo, ahora éxito toda la roja. Sale Jiménez, tocando la pelota para Román, jugó para Falcao, marca Johnny, pelota afuera, señores, lateral para Oviedo. Abogado Darío Flores saluda a la afición deportiva, desea un buen campeonato nacional a la selección vetense. MA Condiciones de Miguel Aminó, condiciones de obras en general, contactos al 72-945-509. Servicio de transporte Rivero Recalde, el bus oficial de la selección vetense, contacto al 82-851-566 con Miguel Rivero. Sale Saucedo domina, a ver, juega bien para Julio, mete la pelota para Leandro, poquito, hasta aquí lo Leandro, sinceramente. Sí, tiene que aparecer Leandro Brites en este compromiso. Ahí está, va trabajando Román que va jugando pelota afuera. Taller Chique de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos en general, lo espera de Barros Susena. Robert Sanabria, gran deportista, alienta a la Virroja Vetense. Sale jugando, ahí está, dominando la pelota Johnny controla, pide por ahí su compañero, Johnny lleva para Michel, Saucedo, a ver, arriba Michel, jugó para Brites, solo estaba Julio por el medio. Sí, ahí habilitaron perfectamente a Leandro Brites, que no pudo interceptar de buena manera. Habrá pelota que va afuera. Ale Joya de René Zárate 20, verificación de Joyas Reloj, contacto 76 419 026. Ovalito Mora, concejal 2026, lista 2A, opción 3, lo mejor está por venir. Ovalito Mora a la Junta Municipal. Almirón lleva, juega para Zamudio, pivotea, aguanta Zamudio, tocó para Michel, a ver si encara Michel, juega la pelota dejando para Johnny, manda mano con Ruiz Díaz, a ver Johnny, tocó para Julio, metió para Michel, buena jugada, se mete otra vez, retrocede Michel, no quiso arriesgar, ahora juega Zamudio para Johnny, lleva el balón Johnny, a ver, no pudo alcanzar. Sí, ahí jugada entre Johnny y Julio Zamudio, no pudo llegar de buena manera al equipo albirrojo. Va a corresponder salida para el portero Jiménez que va saliendo, mete por abajo, dejando para Ruiz Díaz, la marca de Michel, quiere llevar la pelota, lateral, saque de costado, pidió tiempo, a ver, dos cambios en el conjunto de Villalle. Titán Centro de alto rendimiento, venía a entrenar con Jesús Caballero, contándose de 1-703-691. Pablo Frente Pico desde la colonia Blajaray, siempre apoyando el deporte. Academia formativa de ese día del profesor Seferino Martínez, contándose de 6-4-3-3-401. Va Brites, a ver, mano, señores, al borde de la bomba, el remate de Leandro. Sí, al borde del área justamente, le reclama a Leandro Brites que justamente, sí, fue afuera, justamente cerca de la entrada del área. Habrá pelota, tiro libre para Botense. El ex capitán campeón del Club 8 de diciembre, Alfredo Ulera, se adhiere a esta fiesta salonística deseando éxitos a la selección ovetense. A ver qué inventó bien
la pelota parada. Lo trabaja Alarcón, lo trabaja Zamudio, lo trabaja Michel. Matías Servín por ahí también para entrarle. Balón parado. A ver si empata Oviedo. Ahí está. Alarcón. Alarcón, señores. Matías por ahí cerca. Román por ahí esperando. Más atrás le dice el árbitro del partido. Ahí está Alarcón. Alarcón que va, tocó. Marcelo remató. Apareció la marca defensiva. Atención. Va Almirón. Tocó para Marcelo. Marcelo juega para Alarcón. Metió para Julio. Marcó bien Román. Pelota que va al córner para servicio de esquina. Va a jugar Marcelo arriba. Michel salta. A ver, alcanza Zamudio. Va Zamudio, Marcelo cruzó, nadie cerró. Ahí Michel no pudo llegar y habrá salida defensiva. La red de estación de servicios San Francisco para su emblema Petro San Francisco del Grupo Pago, patrocinador oficial del Salonismo Betense. El litro Betense, la casa más completa de electrodomésticos y muebles en general. Si usted quiere con electro Betense, puede sucursales en Sataní, Capibarú. Ingeniero Edler Comán, presidente honorario de Paro Suena y el presidente de Betense de Celsius. A la querida Roja, Edler Comán, apoya el Bunsal. Jugando Julio, saca el balón. Pelota que va a corresponder. Salida para Betense. Ahí está. Faltan 5 minutos para que se vaya este primer tiempo. Viene controlando la pelota Brites. Tocando bien para Michel Saucedo. Michel mete el pase. Exigido Marco Rodas. Abre lateral, señores. Saque de costado. Quirios, Corredor Oviedo, si querés lucir en cancha, vestir Quirios. Te aguarda en su local sobre calle 1 de marzo a media cuadra de la Catedral. Sanatorio San Carlos cuenta con médico clínico y pediatría de urgencia a las 24 horas. Terapia de adultos y neonatología. Servicio de imágenes. Sanatorio San Carlos. Román juega para su portero. Ahí está. Tutu Jiménez arriba. Atención, bajaron por el medio. Gana Michel. Mete arriba para Silva. Muy fuerte el pelotazo. Deja ir el arquero. Habrá salida. Es hora de crecer en el quinto departamento del Cabazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Movilcom, porque 27 años en el mercado betense nos avalan. Traemos a la ciudad soluciones tecnológicas y los últimos lanzamientos a nivel mundial. Movilcom, expertos en tecnología. Sale Almirón del arquero, tocando la pelota para la presencia de Marcelo. Michel toca para Almirón. Ahí está la salida de Brites. Va Leandro, pide Silva. Leandro juega para Marcelo Jiménez. El zurdo lleva el balón. Pide Silva, a ver, pelea con Román. Falta tiro libre para Betense. Zona Dental Sociedad Anónima, territorio de la buena sonrisa. Sobre calle Torneo, contacto 83-218-0. ACIC Group, asesoramiento contable e impositivo de Celsius a la selección betense. GIT, juguetería, bazar y regalo con la mayor variedad y mejores precios. Casa Dental, ruta 8, casi Montael. Sucursal La Paz, el mercado 1. Contacto 83-422-962. Va tocando Marcelo, regaló. Va Zárate. Se salvó Betense. Almirón que juega para Brites. Corre Brites, quiere llevar la pelota a los Betense. No pudo. Lateral, señores. Ahí está jugando Brites para Silva. Va Silva, remata. Silva llega, tocó. Leandro no pudo. Sí, ahí pivoteó bien César Silva, pero ya un poco fuerte para Leandro Brites. Llegó nuevamente Betense. Sale jugando Julio. Julio lleva el balón. Brites gana. A ver, corre Matías. Remató potente, afuera, increíble. Sí, robo de pelota ahí por parte del jugador albirrojo. Le quedó a Matías Servín. Fuerte remate. Pasó cerca del arco de Villalles. Va a salir Román. Román que juega. A ver, regaló esta Ariel. Jiménez, el arquero. Sensacional. ¡Qué bárbaro! Por algo ese es uno de los mejores arqueros, señores. Lo que salvó Jiménez, estaba el gol. Impresionante lo de Tutu Jiménez ahí. Mala salida por parte del equipo villallense. Pitu Román fue el que entregó. Le quedó a Ariel Maldonado. Pero tremendo lo de Tutu Jiménez. Acallando lo que pudo haber sido el empate de Betense. ¿Qué situación tuvo Betense para emparejar? La familia Silvero Báez, siempre apoyando y alentando a la selección betense. Con su autor pediátrico, el doctor Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos sobre calle Plajaray. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Juancito Torres, concejal municipal de Cordero Oviedo. Siempre apoyando el deporte betense. Juancito Torres, lista 2, opción 2. Consultoría Servicón de Contador Público, Víctor La Parenga. Siempre acompañando el deporte de Cordero Oviedo. De 6-2 a la selección betense. Trabajemos y avancemos juntos para que el orgullo viene con Oviedo. Es su mensaje al intendente municipal, abogado Marco Benítez. El líder electrodomésticos SCA. Los mejores artículos para el hogar, te aguarda sobre calle 1 de marzo en el barrio Capitán Roa. Su
mercado Pavesa, venta de mercaderías a por mayor y menor. Pavesa, orgullosamente obetense, sponsor oficial de la Albirroja. Internet de TV Max, disfrutar sin límite de todas sus plataformas. Internet y telecable TV Max, disfrutar sus canales analógico y digital. Tuvo Ovetense para marcar, increíblemente no entró. Ahora tiro de esquina, se recupera Jiménez. Hasta aquí la gran figura de Villalle. Habrá pelota para Oviedo. Ahí está para jugar. Arriba Silva, Michel. Otra vez el arquero salvó. Sensacional el portero. Sí, sensacional nuevamente Tutu Jiménez. Cabezazo de Michel Saucedo. Silva. Cerca del palo el disparo. Mucho mejor el equipo albirrojo, Aldo, pero no puede replicarlo en goles. Habrá pelota, señores. Pelota para el portero Jiménez que quiere salir. Faltan 3 minutos. A ver, Román. Román marca Ariel. Presión alta de Oviedo. Que va con todo. Pide Matías. Ariel que juega arriba. Buscando a Silva. Acomoda a Silva. Se cayó. No pasó nada. Dice el árbitro del partido. La marca de Michel ante Zárate. Ya se fue el balón. Small Plan, servicio procesado de telefonía móvil, asesoros para celulares y aparatos electrónicos sobre calle 1 de marzo a media cuadra de la Catedral. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos el proyecto. Creamos identidad, contacto 94 470 227. 11 concejal, suma de todos. Cali 11 concejal 20 23 listo. 12 200. Villalle que ya llega a su quinta falta en Capilla. Va a estar jugando estos 2 minutos con 56 que le restan al primer tiempo. En Capilla Villalle, falta de Román, se gana la tarjeta. Román es la segunda que tiene o la primera. Hay que ver lo de Adán que sigue reclamando. Señores, a ver, Román que se expone, habrá, a ver, también Román y el arquero están muy nerviosos. Por ahora, tiro libre para Oviedo. Florentino Franco Martín, técnico de conducciones, proyectos, planos, el general anexo, material de conducción de acostado mismo lado oeste de la iglesia San Pedro. Pey Vargas, concejal 20, 26, listo, 11, 4, Oviedo, somos todos, Pey Vargas, concejal. La familia comercial, electrodomésticos y muebles en general, a media cuadra, la estación de servicios Shell, es Pablito, contacto con Marcos Acosta, 74, 410, 697. Michel prepara el tiro libre, pelota para Oviedo. Ariel por ahí esperando. Atención, busca el empate Oviedo. Casi 3 minutos de juego le queda este primer tiempo. Michel amaga, tocó para Silva, regaló el balón. Recupera otra vez Ariel. Zárate y saca oportunamente César. Sí, no pudo aprovechar el tiro libre. El equipo albirrojo de contra. Casi llegó Villalles al gol. Habrá lateral para Villalle. Juego muy cortado. Moni Show del show más frío de la ciudad, servicio para eventos especiales, Show Pilsen, Moni, original, ultra y alcohol, entrega inmediata con Tatal 71-794-310. Está para jugar Julio, toca más atrás, dejando para el arquero, Jiménez lanza, buscando la presencia de su compañero, va Michel, recupera el balón, Silva pelea, sale Almirón, a ver, va a salir Ovetense, pide Michel Saucedo, la pelota que va controlando, Silva, juega para Ariel, a ver, Román de la marca, tocando para Matías Servín, marca por ahí, aparece Matías que escapa del rival, se fue Servín, a ver, quiere irse, tocó la pelota para Ariel, se encara, la marca de Julio, Ariel, tocó, marcó oportunamente, Román, pelota afuera. Beni Cohen, concejal municipal de Codromedo, de San Isidro a la selección ovetense en este campeonato, consultoría M&M6, Rancho Minera, apoya a la selección ovetense en este nacional. Sale jugando, dominando la pelota, Almirón tocó, Ariel tocó para Silva, era buena la intención, pelota afuera. Estudió dirección técnica en fútbol en el Instituto Técnico Superior para Calificaturas, en informática, electricidad, diseño de interior presencial y semipresencial. Sale Silva, a ver, Silva domina, Silva va escapando, quiere irse ante la marca de Zárate, otra vez Silva, se cayó, marcó por... Sí, se enredó, no pudo acomodarse ahí César Silva, era una clara para el equipo albirrojo. Maldonado está para jugar, Maldonado toca el balón para su portero, va Almirón para Maldonado, Román de la marca, tiro libre sin barrera para Ovetense. Falta, se ganó justamente ahí, esa falta del equipo albirrojo, es la sexta falta, habrá tiro libre sin barrera para la selección ovetense. Señores,
Román reclama, se gana la amarilla, Falcao Rivas. Francisco Rojas Soto de 6-2 a la selección vetense en este campeonato nacional. Ingeniero Gustavo Velázquez, secretario de Obras de la Comunicación del Capazú, apoyando siempre el deporte del quinto departamento. Ferretería San Francisco de Francia Martínez, variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención sobre Roque Duarte en el barrio de Azucena. Pescadería El Amanecer en esta Semana Santa, los pescados más frescos y los mejores precios sobre calle Toronó a media cuadra de Puerto Urú. Orgullosamente vetense, Pescadería El Amanecer, solo automotores, las mejores opciones y precios para el vehículo que siempre soñaste. Contactá con el asesor de ventas Emilio Rodríguez al 71-60-11-35. Nervios en Villalles. Por ahora Matías Servín fue gravitante el año pasado. Matías Servín. Pero he visto que ahora Julio Zamudio agarró el balón a Aníbal Martínez. Sí, Matías Servín, que está teniendo muy buen partido. Recordando algo que él tuvo un desgarro en plena etapa de preparación, pero de a poco está recuperando su nivel. Hoy te digo, Aníbal, en el chute de los tiros libres sin barrera el año pasado fue infalible Matías Servín. Eso te estaba recalcando. Pero ahora el que agarra es Zamudio el balón. Sí, se tiene confianza, se tiene mucha confianza. Julio Zamudio. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando el futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial de la selección vetense. Matías Rolón, como siempre, apoyando los deportes en Corredor Oviedo, una de esos a la Roja vetense. Doctor Carlos Godoy, diputado nacional, extiende su saludo a todos los deportistas y desarrollo de los 6-2 a la selección vetense. Casa Center, el centro de tu comodidad, electrodomésticos, muebles, productos electrónicos y más. Casa Center, Avenida Mercado Arriba, contactos de 2-335-353. Para disfrutar de una vida saludable, rica en calcio y vitaminas, nada mejor que leche Los Colonos, entera, descremada y semidescremada, con fibra activa, más energía a tu vida, con leche Los Colonos, calidad cooperativa, Colones Unidas. Hierba mate Colón, mejor imposible. En tu terreno debe faltar el nuevo sabor equilibrado que te refresca el día. En DR y Tres Corrales, Raúl Nardelli, Intendente 2026, juntos haremos más. Raúl Nardelli, Intendente. Abogado Raúl Portillo, Estigarribia, capacidad y solvencia de tus trámites judiciales. Raúl Portillo, apoyando siempre el deporte. Transfariña, del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. La Fariña, una estos a la selección obetense. Filca Comercial, bazar, juguetes, porcelanas, flores artificiales, todo para sus regalos florales. Filca Comercial en Asunción, Paraguay. Señores, Zamudio se perfila. Le quedan 1 minuto con 41 al partido. Sí, le quedan 1 minuto con 41 y justamente Ever Almidón pide ahí que se seque. Él mismo puede agarrar la toalla para secar, porque los de Villalles también quieren mojar ahí esa parte donde se va a estar ejecutando el tiro libre sin barrera. Bien, señores. A ver, Falcao Rivas. Eso que está haciendo no se hace, Aníbal, ¿eh? Le pone prácticamente en peligro a los compañeros. Mira lo que está haciendo Falcao Rivas. Mira, claramente está echando. Mira, ahí está lo de Falcao Rivas. No sé si César puede tomar, ¿verdad?, lo que está haciendo Rivas. Ariel ahora lo está pescando. Y bueno. Sí, señor. Se hacen vivos los jugadores de Villalles. Tienen jugadores de mucha experiencia, Antonio, ¿eh? Están mojando ahí la parte donde va a estar ejecutando Zamudio. Así mismo, es que son más que experimentados, hace bastante tiempo jugando esta disciplina deportiva y más aún el portero. Ya lo de Falcao. Y el hecho del partido le permite, hace lo que quiere, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Le va a pegar Zamudio. Le va a pegar Zamudio. A ver si empata Ovetense. Señores. A ver. Y en esto los jugadores de Ovetense tienen que ser más vivos. Echarle a los jugadores del conjunto de Villalles, Antonio, porque demasiado inocentes ya son los jugadores de Oviedo. Hace rato, mira dónde se ponen. Ahí está, ahora Zamudio. A ver, se va Zamudio. A ver. Se gana la tarjeta Zamudio, Rodas también. Román, inventando, señores. Le
jugador ovetense. Azul para Julio, ¿sí? Azul para Julio. Azul para Julio porque él se ganó en la banca la tarjeta amarilla. Sí, una pena sinceramente ahí. El que se preparaba para ejecutar se ganó la doble amarilla. Él y Julio Rodas. Y por supuesto queda descalificado de esa manera el guaireño Julio Zamudio. Y ahora Pito está buscando que Matías Servín también sea amonestado, que Matías Servín ya está también con tarjeta amarilla. Sí, señor. A ver, los jugadores de Villalles pasan hacia la zona, hacia el otro sector donde va a estar pateando el jugador ovetense. Matías Servín le pega. Ahí está Servín que le pega. Mira, viene otra vez ahí el jugador. A ver, Román. ¿Tiene tarjeta amarilla también, Román? Sí, Román ya tiene amarilla. Ahí va. Sí, Román azul. Azul para Román. Se va también de la cancha. Y Román lo que busca es que los jugadores ovetenses se pongan nerviosos, Aldo. Y no tiene que caer Oviedo en eso. Increíblemente se está descomponiendo el partido. Bien, señores. También Pitu Román se va a ir, Aníbal. Sí, Rodolfo Pitu Román también, que se tiene que ir. Ya tenía amarilla y en esta última se ganó la segunda. Bien, señores. Habrá pelota para el cuadro. No tenía amarilla aparentemente. Bien, señores. Matías Servín le pega, pierna derecha, va a Servín. ¡Gol! ¡Gol! De Ovetense. Matías Servín. Derechazo potente junto al palo derecho. Empata la albirroja. Señores, decíamos, le teníamos fe a Matías. Infalible, de derecha potente adentro, lo iguala Oviedo. Y foto golazo, dos balitos moralistas, opción 3. Y llega el empate, el seleccionado albirrojo, Matías Servín, fuerte remate con pierna derecha, ras del piso, remate cruzado, nada que hacer para Tutu Jiménez, Ovetense que a falta de 1 minuto con 50, llega el empate. Igual Oviedo, esto está 1-1. Azoteguesa, Industria Madera, tercias y última amenaza, Azoteguesa, sponsor de la selección ovetense. Va, atención Johnny, escapa del rival, pero está afuera. Habrá saque lateral, señores. Juega Román toca para su portero. Ahí está Tutu, lanza apuradamente. Servín saca arriba. Pelota que va afuera. NR, conductor de Nelson Oroto, Hogar, tu futuro, contactos al 82-673-859. Doctor Jorge Alfonso, apoyado siempre en la escena práctica del deporte. Va Román, controlando, mete arriba, fuerte el pelotazo. Presionando Oviedo, le quedan 1 minuto al partido. Sí, le restan 58 segundos para que se vaya esta primera etapa. Es momento de Johnny Franco. Es momento de Johnny que encare. Sí, es momento para que los rápidos, tanto Johnny como Ariel, puedan encarar. Va a jugar Servín, tocando para su portero. Ahí está, preparando el virón la salida. Dejando para Saucedo. A ver, tocando la pelota para Johnny. Tocó el balón. Dejó para Servín, metió para Michel. Recupera Zárate el balón. Zárate mete para la presencia de su compañero. Atención. Va peleando Román. Marca Valar con pelota afuera. Abre lateral. Amarilla para Alarcón. Señores, habrá tiro libre. Elvio Castro, intendente 2026, la suma 2. Lista 2M. Elvio Castro, intendente aquí en Corredor Oviedo. Habrá pelota para el conjunto. Atención el arquero Jiménez. Se queda con la pelota. Va jugando. Tocando para Román. Juega para su hermano. Marca Alarcón. Recupera Servín. A ver, lo pudo. Juega de puntina arriba. Sale el arquero Almirón preparando la salida. A ver, Almirón. Domina tocando la pelota para Alarcón. Juega para Johnny. Johnny ante la marca de Román. Ahí está Johnny. Quiere meterse. Filtró por abajo. Resbaló el Corbetense. Recupera Zárate. Metió el pase. Lo pudo Román. Pelota afuera. Licenciado Carlos Amor, grande portita, como siempre, apoyando el deporte en nuestra ciudad de Corredor Oviedo. Farma, ofertas, cuidas, tu economía locales, Corredor Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Lateral para Oviedo.
partido. Se va a la primera etapa, señores. Almirón va saliendo, tocó la pelota para su compañero. A ver, final del primer tiempo. 1 para Ovetense, 1 también para Villalles. Sí, final de la primera etapa. A los 1 minuto en el inicio nada más de este compromiso, Andrés Falcao Rivas abrió el marcador para la selección villallense, y cuando culminaba esta primera etapa, a los 18, a través de un tiro libre sin barrera, Matías Servín puso el empate parcial. Al término de la primera etapa, Ovetense 1, Villalles 1. Van los reclamos generalizados, señores. Por ahora, 1-1 está el partido, muchos reclamos. A ver, inconveniente, señores, hacia los árbitros. A ver, van saliendo. A ver, Román, el arquero. Ahí está. Problemas entre policía. No aceptó la gente de Villalles esa jugada que cobró el árbitro del partido. Presionando, señores, la gente de Villalles a esta altura del partido. Sí, presionando ahí la gente de Villalles. Justamente hasta el senador Bachi Núñez, ahí justamente entre la multitud de Villalles presionando. No le gustó para nada a la gente de Villalles. A ver, señores. Se está cuidando todos los detalles ya. Ahí la gente de la seguridad colocando un cordón. Es que hace su trabajo también Villalles, mucha experiencia presionando, hace el arbitraje. Sí, así mismo Aldo, tratando de jugar también su partido la gente de Villalles, son duchos en la materia, como se dice, y bueno, al término de esta primera etapa, fueron con todo a presionar ahí a los árbitros del partido, en este cierre de la primera etapa. Bien, señores. Desde el corazón del Caguazú late fuerte nuestra pasión. Rojo y blanco van al frente, defendiendo este rincón. En la cancha se hace historia, con coraje y con honor. Todo Oviedo está alentando a su selección. Cuando ruge la tribuna, se estremece la ciudad. Nuestros héroes en la cancha van dejando el alma ya. Ovetense, Ovetense, vamos todos a ganar.
Los albirrojos obetense en busca de otra hazaña. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Tu hinchada poderosa no se cansa de alentar. Ovetense, Varetense, como dice el refrán. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Bicampeón, tricampeón, eternamente campeón. Albirroja corazón, poderosa selección, te queremos ver campeón, eternamente campeón. ¡Hey! 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 Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Tu hinchada poderosa no se cansa de alentar. Ovetense, Varetense, como dice el refrán. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Bicampeón, tricampeón, eternamente campeón. Albirroja corazón, poderosa selección, te queremos ver campeón, eternamente campeón. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Bicampeón, tricampeón, eternamente campeón. Albirroja corazón, poderosa selección, te queremos ver campeón, eternamente campeón. ¡Sí! Oviedo, yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón. Con gama huevo, porque Oviedo lo queremos. Y este amor que por vos siento, ¿qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón. Con gama huevo, porque Oviedo lo queremos ver campeón. Ovetense soy de corazón, a Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy de corazón, hoy vamos a hacer. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh.
Siempre te sigo a todos lados de corazón, con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos. Y este amor que por vos siento, ¿qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón, con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos ver campeón. Ovetense soy de corazón, a Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy de corazón, hoy vamos a vencer. Soy de corazón, a Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy de corazón, hoy vamos a vencer. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Oviedo, vamos que ganamos. Oviedo, yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón, con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos. Y este amor que por vos siento, ¿qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón, con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos ver campeón. Ovetense soy de corazón, a Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy de corazón, hoy vamos a vencer. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Oviedo, vamos que ganamos. Arriba, arriba, quiero escuchar el grito de toda la gente ovetense. Cantamos una vez más. Oviedo, yo te amo. Ustedes. Siempre te sigo a todos lados de corazón, con Gama Huevo, con Oviedo. Y este amor que por vos siento, ¿qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón, con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos ver campeón. Ovetense soy de corazón, a Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy. El arquero de Villahalles, tarjeta azul y se queda. Y el partido. A ver, roja ahora. Le dijo algo más Tutu. El portero Jiménez. Gabriel Jiménez se descontroló. Expulsado. Algo le dijo a la banca de Oviedo. Señores y roja. Sí, así mismo, Aldo, por su carácter de capitán, se ganó la segunda amarilla. Yo no sé qué pasó ahí, pero justamente buscó quién era el capitán y era justamente Tutu Jiménez, y allí se ganó la segunda amarilla y por ende la tarjeta azul. Luego realizó un gesto a la banca de Ovetense y allí se ganó la tarjeta roja. Sí, señor. Va el portero en Villahalles, Antonio. Así arrancó el segundo tiempo. Asimismo, tarjeta azul, descalificado primeramente Tutu Jiménez, luego le habrá dicho algo al árbitro y le mostró la roja. Ya se pierde el partido de mañana también Tutu Jiménez. Complicado Villahalles en el arranque de este segundo tiempo y creo que puede haber más tarjetas porque siguen reclamando lo de Villahalles. Sí, señora. Todavía no arrancó el segundo tiempo. Y aparece el Villahalles. El arquero Carlos
aparece. A ver. Señores. Va a arrancar la segunda etapa. Va a arrancar el segundo tiempo. A ver. ¿Qué pasó? Amarilla para Michel. Amarilla para Michel. Amarilla también para Michel porque el público ovetense está algo hizo hacia detrás del arco, hacia detrás de la banca de Villahalle. Señores, a ver, se llenan de tarjetas los jugadores, Antonio. Increíble realmente esta situación. Los propios ovetenses están haciendo que sea molestado el capitán. Bien, señores. Va a arrancar el segundo tiempo. Va a arrancar la segunda etapa. Se va a jugar, señor, el segundo tiempo. A ver. La gente de Villahalle reclamando. Y el público ovetense que están presionando detrás de la banca. Villahalle a toda costa quiere recuperar lo que arrancó en los previos del segundo tiempo con la expulsión del portero Gabriel Jiménez. Señores, algo está pasando. Sí, es que personas ahí de ovetense, el público ovetense fue encima de la banca de Villahalle. Tiene que cuidar esos detalles la gente de ovetense porque puede ir también descalificado el capitán albirrojo. Bien, señores. Va a seguir el trámite de este partido. Partidazo 1-1 hasta el compromiso. Partidazo, señores. Va a arrancar la segunda etapa. A ver qué ocurre en este compromiso. Va a jugar Zárate. Va a tocar la pelota para Falcao Rivas. Se viene el segundo tiempo. Mueve la pelota. Juega Román. Román tocando para su hermano. Va Pitu. Pitu juega para Adán. Sale Alberón según el arquero. Tocando la pelota. Ahora Matías Servín. Servín encara la marca de la defensa. A ver, se cayó Servín, recupera el equipo de Villahalle. A ver, va el toque para Falcao Rivas, tiró, marcó Michel, recupera el balón, sale Jody Franco, Jody lleva, a ver, encara la marca rival, a ver. ¿Qué pasó? Se cayó mal Michel, se cayó muy mal. ¿Y qué pasó? ¿Cobró falta el árbitro? No fue falta, justamente atacó la jugada. Justamente era un ataque prometedor del equipo albirrojo. Bien. Habrá pelota que va a corresponder para el equipo ovetense. Esta es para jugar, señores. Pelota fuera, lateral pro Oviedo. Rodrigo López, concejal 20, 26 lista, opción 5, la suma de todo Rodrigo López, concejal. Azotegui es la industria maderera, terceras y multilaminados. Azotegui es el sponsor de la selección ovetense. Va jugando, aparece Johnny, marca Román. Johnny toca para Almirón, el arquero que va a levantar arriba.
Viene balón para Silva. Cabecea César, se queda con la pelota Pascotti del arquero. Tocando para Román. Pitu ante la marca de Johnny. Ahí está Pitu Román. Dominando el balón. Jugó para Falcao Rivas. Ahí está el zurdo. Controla el balón. Ahí está, juega para Radán. Román controla. Viene la marca de Ovetense. Otra vez va Zárate. Zárate juega. Dejando para Román. Va Pitu, controla el balón. Ante la marca del jugador Ovetense. Pelota afuera. Rosana, abogado intendente 2026 por la ciudad que mereces. Movido por sobre todo Rosana, abogado intendente 2026 por Coronel Oviedo, lista 3 del PLRA. Va a jugar Michel. Tocando para el Mirón. Johnny domina. Ahí está la salida con Michel. El pase que va para Johnny, el arquero que cubre. Liberty Import, importación de artículos americanos nuevos y seminuevos, contactos a más 1908-239-3631. Cantera San Luis de la familia Barrio Vázquez, Nelson Cleve, Maquinaria Especial, contactos 71-438-537. Juega Falcao Rivas para Zárate. Marca Silva, recupera el balón. Va Zárate con todo, tocó para Román. Almirón. Se quedó con la pelota el arquero. A ver, sale Johnny. Le queda Michel. Sale para Ovetense rápidamente. Zárate volvió a tiempo. Partido de ida y vuelta. Tuvo Villalles para marcar el segundo. Va controlando la pelota. Ahora sale Silva. Michel. Matías Servín que pide. La pelota para él. Servín que lo puede recuperar Román. Mete el pase. Pelota afuera. Distribuidora Dani de Daniel González, distribuidor exclusivo del Alto de la Toranda para la zona de Coronel Oviedo y alrededores. Lo espera en el barrio Susana. Fruta y crema helado para saborear con la familia del barrio Santa Lucía. Para todo el territorio nacional, pedidos al 85210-313. Va saliendo Ovetense. Johnny Franco. Lo persigue Falcao Rivas. Michel controla. Pide Silva. A ver, la pelota de Michel. Tocando bien para César Silva. Atención. Michel juega para Johnny. Johnny controla. Jugando para Michel. El pase que va para Silva. Falcao ganó. Román va. Tocó por abajo. Gol. Salida por parte del conjunto albirrojo. Aprovecha la selección de Villalles. Apareció el Pitu Román para marcar el segundo. Segundo de Villalles. Gana por 2-1. Y fue otro golazo. Osvaldito Moralista, 2 a opción 3. Y llega al segundo el equipo de Villalles. Pasa al frente nuevamente en el marcador. Rodolfo Pitu Román a los 2 minutos del segundo tiempo. Villalles pasa al frente y gana por 2-1. Va saliendo el cuadro vetense. Michel toca el balón. A ver, marca Zárate, corre Ariel. Lateral para Oviedo. Va con todo Ariel. Juega por ahí Silva. Arriba el balón. A ver, amarilla para Silva. Ante Román. Ahí está. Va a haber salida para Villalles, que gana este partido. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCA, fomentando la difusión del arte, la cultura y el deporte, acompaña en esta fiesta salonística al seleccionado ovetense. Porque Oviedo merece Julio Valvena, concejal 2016, lista 2 a opción 12. Sale, ya lleva Zárate, tocó para Román, lleva el balón, tiró, gol. De la selección de Villalles. El Pitu Román, sensacional tiro, se fue, escapó, definió en forma estupenda. Aumenta Villalles, salida rápida, lo hizo el Pitu Román, la gran figura que tiene el conjunto de Villalles. El 3-1. Y fue otro golazo de Osvaldito Moralista, 2 a opción 3. Totalmente desconcentrado el equipo albirrojo. Aprovecha nuevamente Rodolfo Pitu Román para decretar el tercero de Villalles. Mala marca por parte del equipo albirrojo. Pitu Román el segundo en su cosecha personal, el tercero para Villalles. 3-1. Va saliendo Ariel, a ver, se cae, marca el por Villalles, va Silva aguantando ante la marca de Zárate, tiró. Pascotti, el arquero. A ver, salida rápida para Román. Román controla, domina el balón. Sale pelota afuera, saca lateral. Va a jugar Diego Rivero. Diego para Ovetense. Mete el balón para Silva. Intenta pivotear. Marcaba Román, pero no. Doctor Carlos Vera, director del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, apoya la zona práctica de deporte, alienta la Birroja. César Guillermo Viño, director de comunicación de la Gobernación de Cabazú, gestión de salud a toda la afición deportiva. Chaperí, pintura, mi coche, delito, canto, la mejor pintura para tu coche, contacto de 1-440-999. Román toca para su hermano. Juega para Falcao Rivas. Mete el balón. A ver,
tocó, marcó la defensa, no pudo Falcao. Pelota afuera. Doctora Noelia Villalba, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria, se adhiere a esta fiesta de anónimo, augurando éxitos al albirrojo betense. Va a salir desde el fondo, moviendo el balón. Alarcón para Ariel Maldonado. Ariel, el zurdo que controla. Ahí está dominando la pelota. Juega Alarcón. Atención. Va tocando la pelota. Pelota afuera, lateral para el cuadro de la capital de trabajo. Abogado Alan Escandriolo, administrador del Desasco de Oviedo, apoya y ahora ellos a la selección ovetense. También agradecimiento muy especial a Marcial Cardoso, concejal 2026, lista 3, opción 3 por el PLRA. Marcial Cardoso, concejal 2026, Futuro Padre Club y Fut Arena 5. 2 espacios deportivos aquí en Coronel Oviedo para practicar tu deporte favorito. Reservas al 84-300-889. El director de la Prensería Regional de Coronel Oviedo, ingeniero Jorge Torales, apoya la zona práctica del deporte y ahora estos a todos los seleccionados participantes del Nacional de Fútbol de Salón. Por ahora, tanto le costó a Ovetense igualar el partido y ahora tiene que remar nuevamente con 2 de diferencia y exponiéndose también hacia el fondo, Aníbal. Sí, así mismo, Aldo, cuando terminó mucho mejor el equipo albirrojo, pensábamos que en esta segunda etapa iba a ser diferente, iba a seguir Ovetense así, pero fue todo lo contrario y ya ha llegado a 3-1. Va recuperando la pelota Maldonado. Maldonado para Ovetense, jugó para Silva, lleva el balón. Mira la marca, está Alarcón, tiró. La pelota afuera. Habrá salida. Maxus, el poder es tuyo y MG los cambia todos, representados en Paraguay por Condor Sassi. Más informe al 812-26-110 con Cristian Paredes. Profesor Jerónimo Maldonado, secretario de Deportes de la Municipalidad de Coronel Oviedo. Ahora estos al albirrojo ovetense. Víctor Ortiz desde Pedro Juan Caballero alienta ahora el mayor de los éxitos a la selección ovetense. Sale el arquero Pascotini, levanta arriba el balón. Va a salir Almirón, el arquero que va tocando la pelota para Dieguito. Atención, pide Silva. Diego lleva la pelota, regala. Sale Julio Rodas que va, escapó. El arquero Almirón, salva bien. Almirón salvó al arquero. Va saliendo Oviedo jugando para Ariel Maldonado. Tocando para Alarcón, para Ariel, pelota afuera. MA, conducciones de Miguel Aminó, conducciones de obras en general, contacto C2 945-509. Abogado Darío Flores, saluda a toda la visión deportiva, desea un buen campeonato nacional a la escuadra albirroja. Servicio de transporte de Rivero Recalde, el bus oficial de la selección ovetense, contacto al 82-851-566. Va jugando, ahí está, brillando Rodas, Silva la marca, Diego arrojándose al piso, quita balón afuera, habrá saque lateral, se tira por el Zárate, que está muy cansado, habrá lateral, señores. Taller Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos en general en el barrio de Azucena. Robert Sanabria, gran deportista, alienta al albirrojo ovetense. Ale Joya de René Zárate, venta y fabricación de joyas y relojes, contacto 76-419-026. Osvaldito Mora, concejal 2016, lista 2, opción 3. Lo mejor está por venir, Osvaldito Mora, concejal. Titán, centro de alto rendimiento, venía a entrenar con Jesús Caballero, contacto 71-70-36-91. Pablo Frete Pico desde la colonia Blagaray, siempre apoyando el deporte. Academia formativa S10 del profesor Severino Martínez, contacto 76-433-401. Él es capitán campeón con el club 8 de diciembre. Alfredo Uldera se adhiere a esta fiesta salonítica, deseando ellos a la selección ovetense. Va a haber lateral que va a corresponder. Lateral para el equipo de Ovetense, del conjunto de Villalle, que gana este partido. Bajo a Rodas. Villalle con esta victoria está clasificando. Ahí está la salida del golero. Va a salir del fondo. Va el pase para Rodas. Lo va presionando Ariel. A Rodas mete bien el pase. A ver, alcanza por ahí bajando Pereira. Quiere irse, pelota afuera, lateral para Ovetense. Se apura para jugar Diego. Pasa atrás. Dejando para su portero. Ahí está el control. Ariel Maldonado. Mano a mano con Rodas. Ariel metió para Silva. Tira Silva, no puede. Recupera la defensa. Pelota afuera. La red de estación de servicio San Francisco para su emblema Petrosur San Francisco del Grupo Fago, patrocinador oficial de Salonismo Ovetense. Electro Ovetense, la casa más completa de electrodomésticos y muebles en general. Si usted quiere con Electro Ovetense, puede sucursales en Santaní, Capibarí. Ingeniero Edel Comán, presidente honorario de la Espora Azucena y es presidente de Ovetense 6-2 a la querida Albirroja. Edel Comán apoya el futsal. Quirios, Coronel Oviedo. Si querés lucir en cancha, vestir Quirios. Te aguarda en su local sobre calle 1 de marzo a media cuadra de la Catedral. Va jugando, aparece, moviendo la pelota, tocando más atrás Iván González, juega para su portero, ahí está el pase, controlando el varón Rodas, Román, aguanta Pereira más atrás,
más va Ariel. Atención, pide Silva. La pelota para él. Está el descuento. Silva. Del palo. Increíble. No pudo defenderlo. Increíble lo que malogró el equipo albirrojo. El palo le salvó a Villaáguez. Ariel Maldonado que se dio el balón a César Silva. No pudo César. Va Román llevando la pelota. Juega para su compañero. Está el cruce. El arquero Almirón. Juega para Ariel. Y va con la contra. Va Ariel. Tocó para Silva. Ariel está. Alarcón que no pudo. Salvó el arquero en forma estupenda. Tremendo lo de Paco Tini. Contragolpe de Ariel Maldonado. Este se dio a César. Le devolvió el balón. Paco Tini salvó a su pórtico. Sentido el arquero. Sanatorio San Carlos cuenta con médico clínico y pediatría de urgencia a las 24 horas, terapia de adultos, neonatología, servicio de imágenes. Sanatorio San Carlos, es hora de crecer. En el quinto departamento del Capazú, Marcelo Soto, nuestro gobernador. Movilcom, porque 27 años en el mercado betense nos avalan. Traemos a la ciudad soluciones tecnológicas y los últimos lanzamientos a nivel mundial. Movilcom, expertos en tecnología. Zona Dental, Sociedad Anónima, Territorio de la Buena Sonrisa. Sobre calle Telenor, contacto al 83-218-000. A6C Group, asesoramiento contable y positivo de 6-2 a la selección obetense. GIT, juguetería, bazar y regalos con la mayor variedad y mejores precios. Casa Central, Ruta 8, casi Mondaví, sucursal a Pasos del Mercado 1. Ex Alternativa Modas, contacto al 83-422-962. Familia Silvero Báez, siempre apoyando y adelantando a la selección obetense. Ya se recuperó Paco Tini, el arquero. Ahí está pelota que va a corresponder para el equipo obetense. Juega el Arcón, buscando la pelota para la presencia de su portero. Ahí está, moviendo la pelota el Arcón. Pisa y juega para Diego. Alarcón, metió para Silva, pivotea Silva, quiere irse Silva, tocó para Diego. Apareció la intervención oportuna de la defensa de Villaáguez que va con la contra, va la marca de Ariel. Pelota afuera, habrá saque lateral, señores, que va a corresponder para Ovetense. Alarcón que sale, moviendo el balón, jugando la pelota para Diego. Alarcón, Silva, Diego, a ver, va Diego, escapó, pide Ariel, tiró afuera, remató bien Ariel. Se juega el equipo albirrojo ahí entre César, Diego y Ariel Maldonado. Va saliendo, aparece trabajando el conjunto rival. Habrá salida para la selección de Villaáguez. Consultorio pediátrico Torre y Fernández, la salud de tus niños en sus manos sobre calle Prajaí. También atiende el Sanatorio San Carlos. Juancito Torres, concejal municipal de Cronómetro, siempre apoyando el deporte ovetense. Juancito Torres, lista 2, opción 2. Sale jugando Pascotini, pelota afuera. Lateral que va a jugar Alarcón, tocando la pelota para su portero. Salida para Matías Servín. Servín toca, Alarcón controla. Alarcón, Marcelo, pide Silva. Ahí está Marcelo, lleva el balón. Alarcón, Marcelo, a ver si aparece la zurda de Marcelo. Atención, domina y juega para Alarcón. Domina Alarcón, pide Marcelo. A ver, va Matías Servín, le pegó. Marca por ahí la defensa. Quiere recuperar la pelota al cuadro rival. Va Falcao Rivas. Picó y la pelota va a la línea de fondo. El IN Electrodomésticos y Muebles S.A. los mejores artículos para el hogar. Te aguarda sobre calle 1 de Marzo en el barrio Capitán Roa. Supermercado Favesa. Venta Mercadería en mayor y menor Favesa. Orgullosamente ovetense. Silva peinó bien para Alarcón. Le pega afuera. Afuera remató Alarcón. Solito le pegó mal a Alarcón. Sí, le pegó mal a Alarcón. Ahí una muy buena jugada. César Silva que levantó la pelota. Va Matías Servín, lleva el balón, tocó para Marcelo. Remató de derecha afuera. Internet de TV Más, disfrutar sin límite de todas sus plataformas. TV Cable, TV Más S.A. disfrutar de sus canales analógico y digital. Small Plan, el servicio de telefonía móvil, seguro para celulares y aparatos electrónicos sobre calle 1 de Marzo, a media cuadra de la Catedral. Va recuperando Marcelo, a ver, Matías Servín le entra, golazo. Ovetense, Matías, de derecha en forma impresionante del ángulo superior izquierdo. Del portero Pascotini no llegó. Y Ovetense se pone 90 tiros de empate. 3-2 hasta el partido. Y Fostro, golazo. 2 Baldito Mora, lista 2 a opción 3. Y llega al segundo el equipo albirrojo. Se pone a tiro de empate a los 8 minutos de este segundo tiempo. Matías Servín. Villaáguez 3, Ovetense 2. Partidazo, señores. 3-2 está el partido. A ver, controla. Alarcón.
Alarcón para Ovetense, pide Silva. Jugó para Marcelo. A ver, tocó Marcelo, perdió la pelota, recupera el conjunto rival. Marcelo en la cobertura, sale el arquero. Pelota afuera. Ese ver arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyecto, creamos identidad. Contacto 94 472 27. Goza Concejal, la suma de todos. Cali Goza Concejal 2026. Listo. Opción 2. Pelota va afuera, lateral para Villalles. Florentino Franco Martín, técnico de construcciones, proyecto, plano secretarial, anexo, material de construcción, acotado mismo, lado oeste de la iglesia San Pedro. Pey Vargas, concejal 2026, listos. Opción 4, Oviedo, somos todos. Pey Vargas, concejal. Va saliendo el arquero, Pajostini para Román, marca Silva. Román que toca el balón, buscando para Falcao Rivas. Metió la pelota por el medio y va Marcelo, vamos Marcelo. Dominando la pelota para su compañero. Va Servín, escapó, pelota afuera. La familia comercial Electromédicos y Muebles en general, la media cuadra de la estación Servicios Celes, Pablito. Contacto con Marcos Acosta, 74-410-697. Con Isol del Sol más frío de la ciudad, servicio para eventos especiales. Shop Pills, Munis, original, ultra, Score. Entrega inmediata, contratar 71-794-310. Va saliendo el cuadro de Villalles, Pascostini. Y la salida juega para Román. Román que mete arriba, buscando a Ruiz Díaz. A ver, la salida del golero. Jugando rápidamente para Marcelo. Marcelo para Michel Saucedo. Tocando la pelota para Alarcón. Alarcón, Matías Servín, pide Michel, a ver, va Servín, quiere diagonal, juega para Alarcón, Alarcón domina, tocó otra vez para Matías, marca por ahí, el jugador del equipo rival, Servín se metió, quiere irse, pero marca oportunamente la defensa, ahí está el control de Marcelo Jiménez, pide Michel Saucedo, pelota para él, lleva Michel, tocó para Servín, directo al arco, salvo el portero y sale Almirón que quitaba, se salvó Villalles. Mejor en este momento Ovetense, que no se conforma y va con todo en busca del empate. Pelota que va jugando rápidamente el portero Pascostini sale, mete arriba, a ver Zárate, Servín recupera, juega, aparece Matías Servín, Alarcón, a ver, pica Marcelo, la pelota para él. Era buena la intención. Qué buena intención ahí para Marcelo Mane Jiménez. Va a jugar el saque lateral Zárate. 3-2 está el partido. Va saliendo Pascostini. Pascostini saca el disparo arriba y afuera. Quiere salir Ovetense con Almirón. Ahí está el control de Michel. Controla Almirón para Alarcón, a ver, se cayó, ganó por ahí el jugador Román, tocó para su compañero, viene la marca, Román otra vez, marca Servín, sale el arquero, gol. Gol de Villalles, apareció Julio Rodas para marcar el cuarto, no pudieron sacar esa pelota, señores, los jugadores ovetenses. Aparece el gol de Villalles. El cuarto, 4-2 el partido. Y flota golazo nuevamente de Osvaldo Moralista. 2-a, opción 3. No pudieron despejar ahí el balón. Le quedó servido al guaireño Julio Rodas para que de esa manera llegue al cuarto de Villalles, que pasa a ganar por 4-2. 4-2 está el partido para Villalles. Va saliendo partida Servín. Se cayó, ganó Román. Remató arriba y afuera, señores. Se salvó Ovetense. Está muy desesperado el cuadro albirrojo. Denis Cohen, concejal municipal de Cronómetro de Éxitos a la selección ovetense en este campeonato. Consultoría M&M6 Rancho Minera apoyan a la selección ovetense. Estudiar dirección técnica en el fútbol. En el Instituto Técnico Superior Pascal, Tecnicaturas en Informática, Electricidad y Diseño de Interiores. Presenciales, siempre presencial. Contacto 85-874-748. Va Marcelo Jiménez, el zurdo lleva el balón. Mete el pase dejando para Servín. Marcelo genera la salida. A ver, dominando el balón. A ver, quiere meterse ante la marca de Rodas. Marcelo pisa. A ver, domina el balón. Pide Silva. Marcelo Jiménez. Domina, atención. Controlando bien la pelota, dejando para su compañero otra vez Marcelo. Domina. Pide Silva. Michel domina. Juega para Servín. Servín. Marcelo quiere tocar la pelota para
su compañero. Ahí está, va metiéndose Matías, engancha, marca Zárate, reconquista el cuadro rival, va jugando por ahí, pelota afuera, lateral para Ovetense. Francisco Rojas Soto de 6-2 a la selección ovetense en este campeonato nacional. Ingeniero Gustavo Velázquez, secretario de Obras de la Gobernación del Caguazú, apoyando siempre el deporte en el quinto departamento. Ferretería San Francisco de Francia y Martínez, variedad de productos con los mejores precios. Va Maldonado, cruzó por abajo, marcó Román, desviando esa pelota, llegaba César Silva. Habrá pelota para Ovetense, va a jugar Diego. Diego juega, dejando la pelota para su portero. Sale el portero, Almirón le pegó, se le elevó el remate. Pescadería El Amanecer en esta Semana Santa, los mejores precios de los pescados más frescos sobre Héctor Nova, media cuadra, el Sport Cururú. Román que toca, Almirón sale para Ovetense, tocando la pelota para la presencia de Michel Saucedo. Domina Michel, jugó para Ariel, quiere hincar la marca al rival. Ariel metió bien para su compañero, llega Ariel, gol. Ovetense, descuenta Ariel Maldonado, gran jugada con César Silva que pivoteó a la perfección y este que define, pelota adentro, a tiro de empate, 90 se pone el albirrojo. Disfruta golazo, dos balitos Moralista, 2A, opción 3. Muy buena jugada ahí entre Ariel y César Silva. César le devolvió perfectamente y Ariel Maldonado con pierna zurda pone el tercero para Ovetense. Nuevamente a tiro de empate se pone el equipo albirrojo. Rodas bajó, marcó Ariel, quiere irse, a ver, lucha el Ovetense, saca el balón, Román deja ir en la pelota afuera. Sol Automotores, las mejores opciones y precios para tu vehículo que siempre soñaste. Contactar con el asesor de ventas Emilio Rodríguez al 71-60-11-35. Sale el arquero, a ver, va sacando Pascotini, Almirón que quiere salir, ya será rápido para Diego, Diego para Michel, vamos Ovetense que se fue, controlando la pelota rápidamente, a Maldonado, ahí está Ariel Silva para Maldonado, toca fuerte, recupera el cuadro rival, va Román, sale el arquero, atención, marcó Michel, buena cobertura, Román otra vez metió el pase, Ariel que juega, marca oportunamente, Román, pelota afuera. Charlot de Néstor Polaco López alimentando el futuro del Paraguay. Charlot, sponsor oficial de la selección ovetense. Matías Rolón, como siempre, apoyando los deportes en la ciudad con el Oviedo. Aurelio a la albirroja. Sale Almirón, Almirón para Michel, jugando para Ariel Maldonado, otra vez para Michel, se muestra Diego Rivero, ahí está Dieguito tocando la pelota para la presencia de Michel, juega para Silva, aguanta, pivotea Silva, gira, tiró, violento el remate. Doctor Carlos Godoy, diputado nacional, extiende saludo a todos los deportistas de San Mayor de los 6-2 de la selección ovetense. Casa Center, el centro de tu comodidad, electrodomésticos, muebles, productos electrónicos y más. Casa Center, Avenida Mariscal Estigarribia. El arquero Pascotini tocando el balón, a ver, Falcao toca, regala, Michel mete mal el pase. En R3 Corrales, Raúl Nardelli, Intendente 2026, juntos haremos más. Raúl Nardelli, Intendente. Hierba mate con lo mejor imposible. Tu terreno debe faltar el nuevo sabor equilibrado que te refresca el día. ¿Cuánto le queda el partido, Aníbal? Le restan 6 minutos con 12 segundos. Román que sale, a ver el pase de Puntín, pero está afuera. Para disfrutar de una vida saludable, rica en calcio y vitaminas, nada mejor que leche Los Colonos, entera descremada y semidescremada con fibra activa. Más energía a tu vida con leche Los Colonos. Dominando a Michel Saucedo, jugando para Marcelo Jiménez. Ahí está, llevando la pelota para Diego. Controla para Marcelo, el zurdo que lleva el balón. Atención Marcelo, tocó, recupera por ahí Silva. Silva va, se cayó, no hubo falta, miserable todo el partido. Va el pase de Román. Jugaba por ahí para su compañero, recupera Ovetense. Moviendo el balón ahora. A ver el pase de Marcelo. Se desvía, pelota afuera. Abogado Raúl Portillo Estigarribia, capacidad y solvencia en sus trámites judiciales. Abogado Raúl Portillo, siempre apoyando el deporte. Transfariña, del doctor Miguel Fariña, servicio de fletes en general. Transfariña, ahora estos a la selección ovetense. Filca Comercial, bazar, juguetes, porcelanas, flores artificiales, todo para sus regalos florales. Filca Comercial, la Asunción, Paraguay. Elvio Castro, Intendente 2026, la suma de todos. Lista 2M, Elvio Castro, Intendente, aquí en Coro del Oviedo. 5 minutos y algo le queda al partido por ahora. Señores, va ganando Villalles 4-3. Volvió a meterse dentro del trámite el cuadro ovetense. Sí, se volvió a meter en el partido. Ese gol, el descuento para ponerse a tiro de empate por parte de Ariel Maldonado, le dio vida nuevamente a Ovetense.
Sí, señor. Están hablando los técnicos por ahora. Faltan 5 minutos con 40. Joel Sanabria apoyando siempre a la selección obetense de fútbol de salón. 5 CGSA, licenciado César Cantero. Asesoramiento impositivo, proyecto de consultoría. 5 CGSA, lo esperan en el barrio Azucena. Temple Sport le corta el temperamento. Atuendo Deportivo Sulimán con los mejores diseños. Temple Sport viste a los campeones. Farma Mía, la farmacia del barrio. Receta, perfume, regalo. Toma de presión, aplicación de descuentos especiales. Anexo de servicio de cobranza multipagos. Emprendimiento Mía en el barrio San Isidro. Comercial Elena de Jorge Mosquera y familia. Todo para subir la canasta familiar con precios ventajosos. Comercial Elena media cuadra del Club Guaraní. Vende emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, conductora y constructora, apoyando siempre el deporte en la ciudad de Coronel Oviedo. Señores, va remando el cuadro albirrojo. A ver si aparece otra vez. Hoy en los últimos minutos dentro del trámite del partido. Viene jugando. Aparece Almirón, tocó para Silva. A ver, Diego toca el balón. Diego juega Silva, muy cansado. Rodrigo López, concejal 2026, lista, 2 emoción 5, la suma de todo Rodrigo López, concejal. Farma oferta, cuida sobre la economía, 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Ahí está tocando Falcao Rivas, moviendo el balón. Falcao para su portero. Vasco tiene que salir. A ver, mete el balón Pitu. Reconquista. Pero está afuera. Presionando Oviedo. No puede salir del conjunto de Villalles. Lo veo cansado al conjunto de Villalles. A ver, va jugando Marcelo. Marcelo Montes Jiménez. Tocó para su portero. Almirón levanta para Diego. Falcao saca de cabeza. Román que acomoda. A ver, mucha experiencia en Román. Quiere irse, pero está fuera lateral. ¿Qué va a corresponder para Villalles? Licenciado Carlos Amores, gran deportista, apoyando siempre el deporte aquí con el Oviedo. Ahora es el albirrojo obetense. A Falcao, le pegó fuerte, recupera otra vez Román. Román metió para Falcao Rivas, controla el zurdo, deja la pelota para Zárate. Falcao. A ver, pide Román, marca Marcelo más atrás, dejando para su hermano. Ahí está el control, toca y toca el conjunto de Villalles. Zárate que va presionando por ahí, Diego. Sale por ahí el pase afuera. Azoteguesa Industria Maderera, 13 hace multilaminados. Azoteguesa sponsor de la selección obetense. NR Conductora de Nelson Rolón, tu hogar, tu futuro. Contacto al 82-663-859. Doctor Jorge Alfonso, apoyando siempre en la zona práctica del deporte. Ahora eso de la Almirón obetense. Va a jugar Michel tocando la pelota para Almirón. Almirón domina. A ver, pide por ahí la presencia de Ariel. Ariel controla, escapa del rival. El pase a Ariel. Se le fue. Rosana Abogado, intendenta 2026 por la ciudad que mereces. Oviedo por sobre todo. Rosana Abogado, intendenta de Coronel Oviedo por la lista 3 del PLRA. Liberty Import, importación de artículos nuevos y seminuevos. Contactos al más 1908-239-3631. Cantera San Luis de la familia Barrio Vázquez. Anexo Alquiler de Maquinaria Pesada. Contactos al 71438-537. Aparece Niño Trinidad para patear el obetense. Va saliendo Román. Román controla. Dejando para Falcao Rivas. A ver, va Falcao. Tocando la pelota para Román. No sale a marcar Michel. Arriba la pelota. Atención, recuperando. Por ahí Matías Servín. Recupera otra vez Román. Pone la pausa. Juega para su portero. Ahí está el control del portero tocando la pelota rápidamente. Román jugó para la presencia de Falcao, que quiere irse. Marca Ariel. Va con velocidad ante la marca de Román. Atención, va saliendo el arquero. Tocando rápidamente para la presencia de su compañero. Román que filtra. A ver. Tocó atrás. Ariel tocó. Espera. Sale Maldonado. Luchando ante Román. El pase para su compañero. Están cansados. Sí, ya están cansados. Tanto villallense como obetense. Le restan 3 con 25 partidos. Sale Servín desde arriba para Silva. Acomoda. Va. Silva tocó. Marcó Román. Jugó por el medio. Servín de la cobertura. Cobró falta. Y habrá azul para Matías Servín. Azul para Matías Servín. Sí, ahí Matías Servín que se gana la tarjeta azul. Descalificado del partido. Sentido Pitu. La Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, fomentando la difusión del arte, la cultura y el deporte, acompaña en esta fiesta salonística al seleccionado obetense. Distribuidora Daniel González, distribuidor exclusivo del Alto La Tolanda para la zona de Coronel Oviedo y alrededores, lo espera en el barrio Azucena. Frutti crema helados para saborear con la familia desde el barrio Santa Lucía para todo el territorio nacional. Pedidos al 85-210-313. Porque Oviedo merece. Julio Balbuena, concejal 2026, lo mejor está por venir. Lista 2A, opción 12. Julio Balbuena, concejal 2026.
doctor Carlos Vera, director del Hospital Materno Infantil de Coronel Oviedo, apoya la sana práctica del deporte y alienta a la albirroja. César Guillermo Miño, director de comunicación en la gobernación del Cabazú, extiende su saludo a toda la afición deportiva. Chapería y pintura Mi Coche, Benito Cano, la mejor pintura para tu coche, contacto 61 440 999. Doctora Noelia Villalba, presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Universitaria, se adhiere a esta fiesta del salonismo, augurando éxitos a la albirroja ovetense. Abogado Alan Escandriolo, administrador de la SAC Coronel Oviedo, apoya estos a la selección ovetense. Bien, señores. Va a haber. Pidió tiempo la banca de Oviedo. Marcial Cardoso, concejal 2026, lista 3, opción 3 por el PLRA. Marcial Cardoso, concejal 2026. Futuro Padel Club y Foot Arena 5, 12 pasos deportivos aquí en Coronel Oviedo. Para practicar tu deporte favorito, reservas al 84-300-889. El director de la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, ingeniero Jorge Torales, apoya la zona práctica del deporte. Augura estos a todos los seleccionados participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Maxus, el poder es tuyo y MG lo cambia todo. Representados en Paraguay por Condor Sassi. Más informes al 82-626-110 con Cristian Paredes. Víctor Ortiz desde Pedro Juan Caballero alienta augura éxitos a la selección ovetense. Va a salir tocando la pelota por ahí Zárate, jugando para su compañero. Atención, pelota atrás, pelota afuera. A ver, lateral, que va jugando el corbetense. Llega Silva, marca por ahí el jugador Zárate, reconquista por ahí Rodríguez. A ver, toca el balón, va, tiró afuera. Sale estrella del arquero, metiendo el pase para Michel. A ver si está el empate ovetense. Michel cruza, marca oportunamente por ahí, arrojándose al piso Román. Pelota para Silva. A ver, marca por ahí el jugador de Villalles. Va de contragolpe. Atención, marca por ahí quitando al arcón. Pelota afuera. Profesor Jerónimo Maldonado, secretario de Deportes de la Municipalidad de Coronel Oviedo, augura éxitos a la albirroja ovetense. Abogado Darío Flores, saluda a toda la división deportiva. Desea un buen campeonato nacional a la selección ovetense. MA Condiciones de Miguel Amiró, condiciones de obras en general, contacto C2 945 509. Abogado Darío Flores, saluda a toda la división deportiva. Servicio Transporte Rivero Recalde, el bus oficial de la selección ovetense. Taller Chiqui de Carlos Rubén Toledo, mantenimiento y reparación de vehículos en general, opera en el barrio Azucena. 3 minutos le queda al partido. 3 minutos. 3 minutos el trámite le queda. 3 minutos clavados para que se vaya el partido. Ovetense va por la heroica. Va a jugar Rodas. Pascotini. Con el arquero. Tocó el balón para Zárate, mete el pase, buscando a Rodas. A ver, pelea, quiere irse, se le fue el balón. Lateral, va saliendo Trinidad del arquero. Ahí está Niño, llevando el balón. Niño, a ver, toca el balón para Michel. Jugó por abajo, Silva para Michel, a ver, cruza. Pero está afuera. Robert Sanabria, el gran deportista, alienta al albirrojo ovetense. Alex Joyer, René Zárate, verificación de Joyer, y lo que en contacto 76 419 026. Ovalito Mora, concejal 2026, lista, usa opción 3, lo mejor está por venir. Tintán, centro de rendimiento, venía a entrenar con Jesús Caballero. Está para jugar Zárate, tocando para su portero. Va saliendo el golero, señores. Pascotini mete el balón, aguanta Rodríguez, que es un gigante. Toca el balón más atrás. A ver el pase que va para su compañero. Intenta Román, lo persigue Silva, quita Román, pelota afuera. Pablo Frente Pico desde la colonia Blasgray, siempre apoyando el deporte. Academia Formativa, ese día el profesor Severino Martínez, contacto 76 433 401. Sale Trinidad del arquero, a ver, lo va Trinidad de derecha. Román con el golpe de pecho, quitando la pelota. Habrá otra pelota para Ovetense. Va saliendo Trinidad. A probar suerte otra vez Niño. Atención. Va Trinidad, tiró. Saca otra vez de cabeza Zárate. Pelota afuera. El ex capitán campeón con el 8 de diciembre, Alfredo Ulderas, adhiere a esta fiesta salonística, deseando estos a la selección ovetense. Charlot de Néstor Polaco López, alimentando el futuro de Paraguay. Charlot de sponsor oficial de la escuadra de Birroja. Rodrigo López, concejal 2026, lista 2, emoción 5, la suma de todos. Rodrigo López, concejal. Zárate caído. Faltan 1 minuto con 55. Ahí está jugando Michel, tocando para el arquero. Trinidad que sale. Trinidad metió bien para el arcón. Al arcón, tocó para Ariel. Llega a ver Ariel. Qué lástima, no alcanzó. Sí, no alcanzó Ariel Maldonado. De Villalles, corre Rodas. Pico fuerte. Habrá salida para Trinidad el arquero. Trinidad que quiere salir.
Niño juega por abajo. A ver qué pasó. Perdió tiempo el arquero. La red de estación de servicio San Francisco para su emblema Petrosur San Francisco del Grupo Fago, patrocinador oficial de Salonismo Ovetense, Electro Ovetense, la casa más completa de electrométrico Simones en general. Si usted quiere, con Electro Ovetense puede. Esta es para jugar el arquero, atención. Va saliendo el arquero, atención. Toca el balón para Román. Román protege, levanta arriba. Qué mal marca Oviedo, esta atención. Román tocó, pide la marca de Michel. Otra vez juega atrás y va recuperando Ovetense. Se va al Alarcón, pide Silva al Alarcón. Bárbaro, señores. A ver, regaló la pelota al Alarcón y era buena para empatar. Recupera la pelota Michel. Jugó para Silva, Silva, Michel. Era para darle a Ariel en el medio. Sí, primeramente Carlos Alarcón tenía para habilitar a su compañero, luego le quedó a Michel, más logró el equipo ovetense, le restan 58 segundos al partido. Señores, salida por Ovetense que va a ir con todo a buscar la igualdad. Va saliendo el arquero. Vamos, Trinidad. Ahí está el niño. Tocó para el Alarcón. Marcó oportunamente Román, que es un gran jugador. Pelota afuera. Lateral. Juegan para el Alarcón. Trinidad. 45 segundos. Trinidad de zurdo le pega. Le queda a Michel. Vamos, Michel. Cruza. Saca la defensa otra vez Michel. Alarcón. Alarcón de puntín. Marcó Román. Sale Román. Quiere contragolpear. Dominando la pelota. Se le fue. Pelota que va. 30 segundos le queda el partido. Ingeniero Vega, como presidente honorario del Pro Sena y el presidente de Ovetense de la querida Albirroja. Va a jugar Michel. Tocando la pelota para Johnny. Marca Falcao Rivas. Juega para Michel. Ahí está Michel. Tocó para la presencia de Silva. Cruzó Ariel. Llega al arquero. Está Johnny. Saca la defensa. Llega Silva. Sacó oportunamente. Iba a la contra de Falcao. Palo. Se salvó Oviedo y se va. Sí, se salvó primero Villahayes, luego Ovetense, se va al partido. Señores, se va el partido. Ganó Villahayes 4-3 en un bravo partido. Villahayes acaricia la clasificación. Ovetense al borde de la eliminación. Sí, Villahayes con esta victoria prácticamente asegurándose su pasaporte al mata-mata, mientras que Ovetense queda cerca, al borde de la eliminación. Nada más que una victoria al día de mañana y una serie de resultados que se tiene que dar entre hoy, entre el duelo entre Caacupé e Itagua, y el día de mañana también con el compromiso entre Caacupé, que va a estar jugando por el Interserial ante Encarnación. Una pena, sinceramente, Ovetense que cayó en un verdadero partidazo ante el guapo, experimentado equipo de Villahayes. Con esto, Ovetense, como ya lo mencionamos, está muy complicado en la búsqueda de llegar a la clasificación. Señores, vimos un gran partido hoy. Si Ovetense jugaba ayer en el partido clave, hoy Villahayes quizás ganó con su experiencia, con mucha experiencia jugó, y con los jugadores que han demostrado de que por algo han llegado a esa élite de ser los mejores. Incluso varios son campeones con la selección paraguaya. Ha demostrado cómo jugar hoy en el día de hoy y ganarle a Ovetense en su propio estado. Y así se ganan los nacionales, Aldo. Así se ganan los partidos difíciles para destacar a la selección de Villahayes. Lastimosamente, Ovetense fracasó nuevamente. De hecho, queda un partido aún, pero ya tiene que depender de otros resultados. Un milagro, tiene que ganarle a Itagua. Tiene que esperar ahora lo que pase en este compromiso entre Caacupé e Itagua. No tiene que ganar la selección de Caacupé, o empate o victoria de Itagua.
para que Ovetense el día de mañana en un mano a mano pueda igualarle a la selección de Itagua. Y por supuesto, esperar la ayuda el día de mañana también de Encarnación para que pueda ganarle a la selección de Cacupé, que es rival de Ovetense en la Serie A del Grupo B. Así están las cosas, matemática pura, a sacar la calculadora para el día de mañana. Sí, señor. A ver, nos vamos, Antonio. Sí, Aldo, será hasta mañana. Nos vamos, señores, muchas gracias. Oviedo, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos. Y este amor que por 200. ¿Qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón. Con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos ver campeón. Ovetense soy de corazón. A Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy de corazón. Hoy vamos a vencer. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Oviedo, vamos que ganamos. Arriba, arriba, quiero escuchar el grito de toda la gente ovetense. Cantamos una vez más. Oviedo, yo te amo. ¿Ustedes? Siempre te sigo a todos lados de corazón. Y este amor que por 200. ¿Qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón. Con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos ver campeón. Ovetense soy de corazón. A Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy de corazón. Hoy vamos a vencer. Dale, 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 oh. Dale, 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 oh. Oviedo, vamos que ganamos. Desde el corazón del Caguazú late fuerte nuestra pasión. Rojo y blanco van al frente, defendiendo este rincón. En la cancha se hace historia, con coraje y con honor. Todo Oviedo está alentando a su selección. Cuando ruge la tribuna, se estremece la ciudad. Nuestros héroes en la cancha van dejando el alma ya. Ovetense, Ovetense, vamos todos.
Y aquí llega la poderosa albirroja ovetense en busca de otra hazaña. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Tu hinchada poderosa no se cansa de alentar. Ovetense, Varetense, como dice el refrán. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Bicampeón, tricampeón, eternamente campeón. Albirroja corazón, poderosa selección, te queremos ver campeón, eternamente campeón. ¡Hey! 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 ¡Que lo diga! Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Tu hinchada poderosa no se cansa de alentar. Ovetense, Varetense, como dice el refrán. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Varetense, eternamente campeón. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Bicampeón, tricampeón, eternamente campeón. Albirroja corazón, poderosa selección, te queremos ver campeón, eternamente campeón. Ovetense, Ovetense, te queremos ver campeón. Bicampeón, tricampeón, eternamente campeón. Albirroja corazón, poderosa selección, te queremos ver campeón, eternamente campeón. ¡Sí! Oviedo, yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón. Con Gama Huevo, porque Oviedo lo quiere bien. Y este amor que por 200. ¿Qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón. Con Gama Huevo, porque Oviedo lo queremos ver campeón. Ovetense soy de corazón, a Oviedo lo llevo en la piel. Ovetense soy de corazón, hoy vamos a vencer. Dale, 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 oh. Dale, dale, dale,
corazón del Caguazú late fuerte nuestra pasión. Rojo y blanco van al frente, defendiendo este rincón. En la cancha se hace historia, con coraje y con honor. Todo Oviedo está alentando a su selección. Cuando ruge la tribuna, se estremece la ciudad. Nuestros héroes en la cancha van dejando el alma ya. Ovétense, ovétense, vamos todos a ganar. Con orgullo y con coraje, nadie nos puede parar. Ovétense, ovétense, esta hinchada va a cantar. Desde Oviedo para el mundo, vamos juntos a triunfar. Cada pase es esperanza, cada gol es emoción. Los colores de mi tierra van pintando el corazón. Y aunque el camino sea duro, nunca vamos a aflojar, porque Oviedo va contigo hasta el final. Ovétense, ovétense, hoy la gloria hay que buscar. Todo un pueblo está contigo, vamos juntos a ganar. Vamos todos a ganar. Con orgullo y con coraje, nadie nos puede parar. Ovétense, ovétense, esta hinchada va a cantar. Desde Oviedo para el mundo, vamos juntos a triunfar. Y aquí llega En el corazón de Piribebuy hay una canción atesorada por todos. Es el canto de la caña que endulza a sus elegidos a través de una faena milenaria. Para cuidar el secreto de su melodía, una etiqueta negra preserva dulces notas de miel en un sueño de roble inmaculado. Solo aquellos que se atreven a escuchar pueden valorar y degustar su magistral sabor. Y como toda canción, está hecha para ser compartida. Fortina Etiqueta Negra, hecha con orgullo. Te entiendo, también me siento así. Despierto escuchando ese rugido. Sin importar el camino, permanezco firme. Sé lo que significa llegar a tiempo, enfrentar el tráfico con agilidad y tener la fuerza para llevarte lejos. Dakejiyei, soy Mbarete. Nací para recorrer caminos y conquistar cualquier terreno contigo. Taiga, orgullosos de nuestro corazón paraguayo. El deporte vuelve y se vive por Canal 5 TV Max. La pasión de la Liga Ovetense de Fútbol regresa a la pantalla con toda la previa, los resultados y el análisis de cada jornada. La emoción también se enciende con el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Cada gol, cada
jugada, cada polémica que hace vibrar a la cancha. Donde rueda la pelota, ahí está TV Max. Canal 5 TV Max. La pasión del deporte se vive aquí. Las estadísticas dicen que para muchos lo más atractivo de Punto Farma son sus mega descuentos. Otros prefieren la comodidad de comprar desde la app. Pero si hay algo que le encanta al 100% de nuestros clientes es ver bailar a Kike y Farmi. Los mejores descuentos, la mejor app y los mejores bailes están en Punto Farma. 61, 61, 000. La vuelta al cole está llena de desafíos. Miles de cosas por aprender, hacer nuevos amigos y muchos, pero muchos juegos. Por eso, este año con Tortuguita llevamos la diversión al siguiente nivel. Envía Tortuguita al 0971-500-730 para participar por uno de los 70 premios de 1 millón de guaraníes y muchos